online en el año 94, que han pasado ya unos cuantos años. Pero lo que sí que puedo hablaros es de mucha experiencia, de mucho conocimiento, pero por las canas que tengo, no por otra cosa. Al final, cuando hay veces que cuando voy a una charla de este estilo, hay gente joven y tal, y cuando hablo de que la primera central de reservas la monté en el 94, pues la gente me va diciendo, oye, pues es que yo en ese momento no había ni nacido, ¿no? Digo, madre mía, desde luego eso es un impacto para mí, tengo que tener cuidado con estas cosas que voy contando. Bueno, pues voy a compartir ya la pantalla. Comparto ahí la pantalla. Vamos a darle ahí, para que veáis, ahí ya veis la presentación. Entonces, como decíamos, a medida que vayamos evolucionando en la presentación, si tenéis cualquier pregunta, la hacéis ahí en el chat y lo que haremos al final de todo, responder a todas las preguntas. En el caso de que se acumularan demasiadas, entonces sí que me podríais interrumpir en cualquier momento la organización, Turismo de Lanzarote, y entonces pues las intentamos resolver sobre la marcha. Siempre va a ser bueno si vemos que hay mucho acumulado. Sí que es verdad que esto de la transformación digital hay que tener cuidado incluso con los términos que se utilizan, ¿no? No es tanto la digitalización de las empresas, sino es más la transformación digital. Esto no va de vamos a implantar tecnología, vamos a utilizar tecnología en la empresa, vamos a colocar ahí un CRM, vamos a trabajar en esta plataforma web para poder vender de forma directa, sino es más bien, es un cambio cultural de la empresa y sobre todo lo que tenemos que pensar es de que tenemos que hacer cambios en la forma de trabajar. Las metodologías también nos van a ayudar a adaptarnos mucho más rápidos al cambio. Y esto es lo que tenemos que entender. No es tanto un problema de implantar tecnología en la empresa, sino que tenemos que intentar adaptarnos con más rapidez a estos cambios vertiginosos que se están dando en el mercado. Y estos cambios exponenciales que se dan en el mercado vienen dados por la globalización, por el uso de la tecnología, por el acceso a Internet, pero nosotros como empresa no es tanto implantar tecnología, sino intentar trabajar de forma diferente. Trabajar de forma diferente para adaptar más rápido los cambios y poder, de alguna forma, pues compasar al mercado, ¿no? El ritmo de mercado. Es un poco la idea de la diferenciación entre la digitalización y la transformación digital, que son dos conceptos que no tienen nada que ver. Como bien ha dicho Héctor, aparte de profesor y ser consultor, sobre todo soy emprendedor. Cuando hablo de emprendimiento, hay una cosa muy clara, y es de que normalmente no tenemos pasta. No tenemos pasta, me refiero a que no tenemos grandes recursos y tenemos que desarrollar acciones de mucho impacto con muy bajo presupuesto. Por lo tanto, tenemos que trabajar muy bien. Y para poder trabajar muy bien hay que utilizar estos nuevos métodos que os voy a contar. Veréis que todo lo que yo hablo no va a ser Tirso, marcos teóricos. ¿Sí? Perdona, Tirso, que te interrumpa. ¿Sí? La pantalla se ve en negro. No sé si tú también tienes la pantalla en negro. No. Espera un Pues, momentito, dejo de compartir y vuelvo a compartir de nuevo, a ver. ¿Vale? vale. Dejo de compartir. Vuelvo a darle a ver ahí. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahora Sí. sí. Vale, Gracias. perfecto. Bueno, pues ya he resuelto el problema técnico. Aquí lo que estamos viendo es esto, ¿no? Que de hecho soy emprendedor y como emprendedor pues tenemos que desarrollar acciones de mucho impacto con bajo presupuesto y esto lo que vamos a ver hoy es acciones muy concretas, muy aterrizadas, nada de marcos teóricos, sino que vamos a intentar hacerlo lo más práctico posible. Otro tema interesante que creo que os va a gustar es un pequeño regalito que os voy a hacer hoy y es un par de plantillas para que podamos desarrollar la estrategia digital en la empresa. Tendremos un documento en Google Docs y este documento en Google Docs está un 40% completado y podéis acabar de cerrarlo para vuestra empresa, ¿no? Adaptándoos a la realidad que tengáis cada uno de vosotros. Y luego también tengo otra plantilla que os voy a ofrecer al final, que es también para poder desarrollar el programa editorial en vuestra empresa. El programa editorial es todo lo que vamos a ir publicando en las redes sociales, en los buscadores, en la página web durante el año, ¿no? Estas dos plantillas creo que os pueden ayudar mucho a poder resolver bien todo lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a entrar primero a hacer un contexto, vamos a intentar contextualizar en qué situación nos encontramos ahora, veremos un poquitín la introducción a lo que es la transformación digital y luego ya entraremos en una hoja de ruta para poder trabajar mejor y más rápido. Y sobre todo lo voy a enfocar a intentar vender más, ¿no? Y adaptarnos pues a la situación que tenemos actual. Cuando empezamos con todo esto de la pandemia, hemos seguido como una evolución, ¿no? Empezaron a contratarnos una serie de charlas, se hablaba mucho de la regulación, esa falta de regulación pues estaba estresando mucho al sector, eso se convirtió ya en unos protocolos de actuación, pero estos protocolos de actuación siempre estaban muy vistos de puertas hacia adentro. Pero claro, de poco nos servía tener pues esos protocolos de higiene, desinfección muy bien controlados si luego eso no se respiraba por parte del cliente. Teníamos que también vernos así, nos tenían que percibir como que éramos lugares seguros, ¿no? Entonces pasamos ya de lo que es los protocolos de actuación ya oficiales,
pasamos a trabajar más el Customer Experience, lo que es la experiencia de cliente. Lo que teníamos que hacer era cuando entrábamos en un local, teníamos que ver que era un lugar seguro. Pues ahí teníamos que trabajar sobre todo esa percepción del cliente cuando nos visitaba, ¿no? El Customer Experience fue, de alguna forma, un poco la evolución, ¿no?, de todos estos webinarios que se estaban dando. Una vez el Customer Experience ya lo teníamos más o menos controlado, entramos en otra faceta, en otra fase dentro de la gestión de esta pandemia, que era la viabilidad financiera. Esto preocupaba a muchos. ¿Por qué? Teníamos que adaptar cambios en la empresa. Estos cambios no eran gratuitos, tenían un coste asociado y además teníamos que compaginarlo con una reducción en el número de clientes. Reducción de clientes, más coste, esto cómo nos lo comemos. Pues sí que es verdad que hubo en una primera fase un tema de reducciones de precio, también se habló de esos bonos, ¿no?, que podías consumir durante todo el año, pero claro, eso teníamos que tener cuidado porque los costes nos estaban comiendo, ¿no?, el terreno. Una vez ya la viabilidad financiera ya la teníamos clara, sabíamos cómo reaccionar ante todo esto, empezamos a hablar de los nuevos servicios. Y no tanto de nuevos, sino adaptar lo que ya teníamos a las nuevas condiciones. Y esto era muy importante. Entonces, en esta adaptación a estos servicios, teníamos que pensar a ver, pues, oye, cómo hacíamos el check-in en un hotel, por ejemplo, para que no hubiera pues tanto contacto con el personal. O, por ejemplo, si éramos un restaurante y no teníamos demasiada capacidad en la terraza, pues teníamos que ver cómo aumentar el número de menús que podíamos ofrecer. Pues allí empezamos a trabajar pues la entrega a domicilio, por ejemplo, o incluso pues se hablaba de que podías tú recoger pues la comida en el lugar, ¿no? Entonces empezamos a adaptar los servicios que ya teníamos, ¿no?, a esta nueva situación, y luego ya empezó a arrancar algo que me fascinó a mí, y era el crear nuevos servicios adaptándonos a la situación. Ya no adaptar los servicios que teníamos a la situación del momento, sino hacer cosas nuevas. Por ejemplo, no sé si habréis visto las noticias de un montón de restaurantes en diferentes regiones de España, que lo que hicieron ahí fue llegar a acuerdos con Globo. Globo era un servicio de entrega a domicilio, y entonces ya que no podíamos hacer la entrega nosotros, pero la cocina la teníamos abierta, pero no podíamos vender suficientes menús, pues llegaron a un acuerdo con Globo para poder hacer esa entrega a domicilio. Entonces empezaron a crearse lo que se llama ecosistemas de servicio. Ecosistemas de servicio donde ya no solo trabajábamos en equipo dentro de la propia empresa, sino que empezábamos a conectar con otras empresas, ¿no? Y eso pues nos daba la opción de poder resolver el problema que teníamos en ese momento. Una vez ya esto más o menos lo teníamos claro, sí que es cierto que algunos están un poco todavía bloqueados con esta nueva situación, otros realmente han innovado, han hecho cosas muy diferentes, que creo que es interesante. Una vez ya resuelto el tema de los nuevos servicios, entramos en la superdigitalización. Y esto es muy importante porque llevamos con esto de la transformación digital desde el año 94-95, pero no hemos avanzado tanto en los últimos 20-25 años. Y ahora se está hablando ya no del cambiar cosas o digitalizar la empresa, sino estamos hablando ya de la superdigitalización. Tenemos que empezar a hacer las cosas muy diferentes. Y también ha habido en este principio de salida de la pandemia algo que me ha llamado mucho la atención y es esta tendencia a la desintermediación. ¿Y por qué la tendencia a la desintermediación? Pues claro, tú tienes un Booking, tienes un Expedia, tienes un Restalo, tienes todas estas plataformas, ¿no?, estos grandes marketplaces, pero no tienes contacto directo, tú como cliente, con la empresa, ¿no?, que está ofreciendo el servicio. Y tú quieres ver qué está pasando, cómo están adaptando todos esos nuevos protocolos, qué nuevos servicios están ofreciendo. Y claro, contratar a un tercero para poder llegar hasta esa empresa, pues no tenía mucho sentido. Y lo que se ha visto es que están habiendo mucha contratación directa y la desintermediación está siendo pues uno de los resultados de la pandemia. ¿Esto es bueno? Yo creo que sí. Yo creo que es bueno que haya cierta desintermediación. Luego se va a estabilizar cuando todo se resuelva y cuando ya lleguemos pues, a un escenario mucho más estable, posiblemente se resuelva, pero es un momento muy interesante para poder vender de forma directa. Y para eso vamos a tener que hacer cosas diferentes en la empresa, eso está claro. Y otro elemento que también me ha llamado la atención, yo llevo dando charlas de economía colaborativa posiblemente pues 10, 12 años, pero de una forma muy tenue. Y ha llegado el momento donde tenemos que empezar a trabajar la marca territorio. O sea, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en equipo entre las empresas de un mismo destino. Lo que no puede ser es que todos en Lanzarote seamos competencia unos de otros, cuando lo que tenemos que hacer es competir con otros destinos, ¿no? Entonces, el tema de la colaboración también es un tema muy interesante y muy dejado de la mano de Dios. ¿Y el por qué? Porque si nos cuesta trabajar en equipo en las propias empresas, imaginaros trabajar en equipo entre empresas. Es mucho más complicado, pero es el momento de hacerlo, el crear marca territorio. Por ejemplo, cuando empezamos a salir, empezamos a desescalar,
uno de los temas principales es que los destinos empezaron a trabajar pues, campañas de promoción para que la gente viniera a nuestro destino y no se fuera al vecino. Eso era muy cierto, pero sí que es cierto que esa falta a lo mejor de conexión entre la empresa pública y privada hacía que las campañas de comunicación se estuvieran instrumentalizando de la administración hacia afuera, pero sin contar con el sector. Y poco a poco se ha ido viendo cómo se ha empezado a conectar el sector público-privado y hemos organizado campañas de comunicación conjuntas, porque ya no basta con que la administración haga campañas hacia afuera, sino si esa misma campaña la nutrimos y formamos a la gente interna, a las empresas del territorio, oye, imagínate la cantidad de puntos que tenemos para poder amplificar esos mensajes. Porque ya no estamos hablando de que utilicemos los canales que tiene la administración, sino que podemos utilizar todas las páginas web, las redes sociales, el Twitter, el Facebook, el YouTube, la página web de todo que tenemos en cada una de las empresas. Entonces, de esa manera tenemos un mensaje único que no solo se está vertebrando a través de la administración hacia afuera, sino que además a través de las empresas del territorio estamos comunicando lo mismo. Entonces, era un momento muy interesante, o es un momento muy interesante, para que haya mayor cohesión en cuanto a todas las campañas de comunicación y todas las acciones que se estén desarrollando para poder resolver el problema que tenemos con esta pandemia, ¿no? Esto ha sido un poco la evolución de lo que ha habido durante todo este transcurso de estos últimos 3-4 meses. Y se ha visto, ¿no?, esa evolución. Entonces tenemos que ya pensar en esa superdigitalización y en esa colaboración entre empresas. Esto es un barómetro que sacó Deloitte hace poco tiempo, hace cosa de un mes, donde se hizo una entrevista a las grandes empresas y se hablaba de dónde se va a invertir. Una vez pasemos entremos en esa nueva normalidad, ¿dónde vamos a apostar como empresa? Pues está claro que la gran apuesta está en la digitalización. La digitalización es número uno. Luego hemos hablado de la seguridad, el medio ambiente, estaría en segundo puesto, cambios regulatorios y finalmente nuevas tecnologías y metodologías. Entonces creo que estamos muy bien encaminados si nos tomamos muy en serio la charla de hoy, porque la digitalización va a ser el gran foco que van a tener prácticamente todas las empresas. ¿Y por qué tenemos que empezar a cambiar cosas? Tenemos que empezar a cambiar cosas porque a mí no me sirve adaptarme a esta situación. O sea, lo que estamos viendo en estas imágenes, en esta, por ejemplo, de aquí que vemos a la izquierda, donde vemos una persona llegando a recepción y teniendo una especie de astronauta en el otro lado, un astronauta totalmente cubierto con una distancia, con barreras, ¿no?, donde no te puedes acercar. Es decir, esto lo único que está generando es una situación muy ecléptica, muy agresiva, ¿no? Si lo que queremos hacer cuando viajamos es esto, pues maldita la gracia, me quedo en casa, ¿no? Yo no quiero situaciones como esta y tampoco quiero situaciones como esta de aquí arriba, ¿no? Donde estamos en un restaurante, estamos en un buffet y estamos viendo que de nuevo aparecen estos buzos con estas pantallas cubriendo completamente la cara del empleado, ¿no? Entonces, esto es lo que no estamos buscando, sino que buscamos algo un poco más relajado. Porque si no, si entramos demasiado drásticos en todas estas medidas de higiene y desinfección, ¿qué va a ocurrir? Que eso va a generar cierto rechazo y vamos a tener problemas de visita de clientes, porque esto no es lo que no es lo que queremos. Creo que esta tercera imagen que vemos aquí, con esta chica haciendo la limpieza de la habitación, está mucho más adaptada a la situación que deberíamos tener. Porque lo último que queremos es algo así. Tú entras en una habitación de un hotel y te encuentras a esta gente que parecen del CSI, ¿no?, sacados de la película. Es decir, yo lo que hago cuando veo una imagen como esta es me pongo a correr rápido, yo no quiero estar ahí. Digo, ¿qué es esto? Están los coronavirus por todos sitios. Deben ser, no sé, deben estar por ahí escondidos, ¿no? Están a la caza. Hombre, esto no es lo que queremos. Lo que tenemos que tratar de hacer en esta situación es cambiar cosas como, por ejemplo, cuando ya, no sé si recordáis, pero NH lanzó una promoción muy especial donde todos los check-ins y los check-outs ya se hacían a través de un móvil, pero esto antes de que entráramos en la pandemia, ¿no? Pues oye, pues será la situación, no trabajar esa experiencia de usuario en la recepción del hotel, sino vamos a eliminar esa situación donde no tengamos que interactuar y donde podamos hacer eso de una forma más relajada. Bueno, pues tenemos que empezar a trabajar en, sobre todo, innovar en esos productos, innovar en esos servicios y hacer las cosas diferentes, porque desde luego esta no es una situación agradable para nadie. Pero el problema aquí que ha habido realmente, que la pandemia, desde luego, claro, es el efecto, ha sido la raíz de todo, pero sí que es cierto que las empresas tardan mucho en reaccionar ante los cambios. Y esto es porque no se ha dado todavía esa transformación digital de las empresas. El objetivo principal que tiene la transformación digital es adaptarnos con más rapidez a los cambios, lo que estaba empezando a explicar al principio. No es un tema de vamos a digitalizar la empresa,
sino vamos a tratar de transformar digitalmente a la empresa, pero no implementando tecnología, no tiene nada que ver con tecnología. Lo que tenemos que hacer es cómo nos podemos organizar dentro, cómo podemos implantar nuevos métodos que nos permitan adaptarnos a nuevas realidades, a estos cambios de mercado con más rapidez. De eso va la transformación digital, no va de tecnología, va de hacer cambios en la empresa. Tardamos demasiado en realizar esos cambios. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos ocurre algo así, nos confinan y estamos en casa o estamos en el despacho del hotel o de la empresa que sea, tenemos un problema porque es que no sabemos trabajar en equipo y menos utilizando las tecnologías. Y esto es porque hemos abandonado esta transformación digital durante mucho tiempo y ahora tenemos que acelerar. Sobre todo, la tecnología no está en nuestro lado, en el lado de la empresa, sino está en el lado del mercado. Y es por eso que va tan rápido. Y es por eso que los cambios son exponenciales. Pero lo que tenemos que hacer como empresas es trabajar más rápido, adaptarnos mejor a los cambios. Y ahora os voy a decir un poquitín lo que me ha ocurrido a mí durante los últimos 10, 15 años. Mi profesión diría que es transformación digital. Esa es mi especialidad. Llevo desde el año 94-95 con ello. Yo, de hecho, cursé una carrera que aquí no existe, que es Information Technology, sistemas de información. Entonces, lo que tratábamos de hacer ahí es intentar conectar el mundo de la empresa con la tecnología para trabajar mejor, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido con la transformación digital en la empresa? Que en una primera fase, lo que hemos pensado es que todo esto va de montar una página web. Montar una página web, meternos a lo mejor en Booking o incluso estar en las redes sociales o contratar algún sistema de reputación online. Eso era el front-end digital, ¿no? Vamos a intentar conectar con el cliente a través de los canales digitales. Pero claro, al cabo de unos años, digo, oye, vale, está muy bien, pero no estoy vendiendo de forma directa, esto no me está yendo bien, parece que los resultados no acompañan. ¿Y por qué no acompañan? ¿Por qué no es un tema de tecnología y de puertas hacia afuera? Primero, tenemos que entender cómo implantar la tecnología hacia adentro. ¿De qué nos sirve tener redes sociales, tener un Facebook y no estar continuamente generando nuevos registros en una base de datos, un CRM, un Customer Relationship Management, donde poder organizar toda esa base de datos, donde podamos tener una base de datos que esté bien saneada, que tengamos información de nuestros contactos, que la podamos utilizar de verdad, que podamos hacer acciones ya muy bien segmentadas porque estamos recogiendo inteligencia de mercado. Eso es lo importante. Deberíamos trabajar primero la tecnología de puertas hacia adentro, no lanzarnos directamente de puertas hacia afuera, ¿no? Porque no entendemos todavía cómo funciona eso. Y si no, que se lo pregunten a los que están trabajando en teletrabajo, que ahora dicen que lo del teletrabajo es sinónimo de Zoom. Bueno, no tienen nada que ver. El teletrabajo y Zoom no tienen nada que ver. El Zoom es una tecnología para hacer sesiones videopresenciales como la que estamos haciendo ahora, pero desde luego eso no es lo que tenemos que hacer en la empresa. Es un cambio en la forma de trabajar. Es un cambio cultural que tiene que realizar la organización. El teletrabajo es la metodología. Zoom es la tecnología. Entonces tenemos que entender de verdad lo que es el método, cómo se trabaja desde fuera, cómo se trabaja desde la empresa. Por ejemplo, si seguimos pensando que tenemos que medir a los empleados por las tareas realizadas o por la hora de entrada y la hora de salida, pues estamos confundidos. Ahora estamos en casa, tenemos que conciliar nuestra vida familiar y profesional y no nos pueden medir así. ¿Cómo nos tienen que medir? Pues ya diferente, con objetivos. Si tú cumples objetivos, ¿qué más da cuando lo hagas? ¿No? Entonces, tenemos que empezar a pensar que incluso el rendimiento de los empleados ya no se puede medir igual que antes, no puede ser eso de fecha de entrada, fecha de salida, sino que tiene que ser que cumplas objetivos. Si tú requieres de 4 horas en lugar de 8 horas que requiere de otra persona, pues ¿qué problema hay? Estamos cumpliendo el objetivo con más rapidez, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio, no tanto de adopción de tecnología, sino más bien de este cambio cultural. Por ejemplo, la formación. Si hablamos de la formación y hablamos de cultura digital, no es tanto que yo coja un curso que tenía presencial de antes y ya ahora coja esa misma presentación y yo entre aquí en esta sesión y las pulse y que todos se adapten a lo mío. Si queremos de verdad trabajar la cultura digital en la formación online, lo podríamos hacer de forma diferente. Yo os voy a contar un ejemplo. Si hoy tuviera que yo formaros en CRM o tuviera que formaros en Business Model Canvas, que es una forma de modelar, pues yo lo que haría es, oye, antes de venir a esta sesión, hacer un par de videocursos de 2-3 horas, vamos a intentar entonces nivelar lo que es el conocimiento general de la audiencia y cuando yo me conecte en telepresencial, cuando me tengáis delante, pues oye, hagamos un ejercicio, formulemos algo diferente, intentemos trabajar en equipo, resolvamos las dudas que van surgiendo. Eso sería de verdad aprovechar esa cultura digital o esa tecnología. O sea, no es coger lo que había antes y llevarlo a Internet, sino que tenemos que
aprovechar el medio haciendo cambios. Eso es muy interesante a la hora de formar, por ejemplo, o incluso pues las reuniones, ¿no? Las reuniones tenemos que empezar a trabajarlas con este tipo de tecnología, pero tiene que haber un objetivo que tengas tú con esa sesión y tiene que estar acotado en tiempo. Entonces hay que saber también reunirse online. Si no, ¿qué va a pasar? Que cada vez que se nos ocurra algo en la empresa, cada vez que queramos hablar con algún compañero, vamos a coger el teléfono o vamos a entrar en el chat o vamos a lanzar una videoconferencia. No va de esto. Se tiene que organizar ese trabajo cuando tú estás fuera, ¿no? Entonces esto es la cultura digital. O, por ejemplo, cuando entramos en un chat, todos los CRMs dentro de una empresa incorporan ya un chat para que tú de forma en equipo puedas empezar a trabajar con los demás miembros. Entres en el chat y puedas consultar sin moverte de tu puesto de trabajo. Pero ¿qué ocurre? Si no entendemos la cultura digital, cuando entramos en un chat y es alguien antiguo que no entiende de qué va la tecnología, pues entra y te da los buenos días. Después de los buenos días empieza a decir, oye, mira, estaba buscando yo una base de datos y una vez ya pues más o menos ya tienes resuelto el tema que querías tratar en el chat, finalmente, oye, a ver quién se despide, a ver quién cuelga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen eternas estas sesiones de chat. En cambio, lo que tenemos que trabajar es utilizar bien la tecnología. ¿Qué es utilizar bien la tecnología? Lo que hace mi ahijado, un tipo que está trabajando en crowdfunding, en el desarrollo de videojuegos, y el tipo ya se ha forrado porque ha vendido 1 millón de copias cuando lanzaron el juego, y el tipo cuando entra en un chat me pregunta, oye Tirso, ¿tienes tal juego? Yo digo sí o no. Si digo que sí, un par de interacciones para saber cómo conseguirlo. Si le digo que no, el tío ya no está. Ni siquiera sigue con la conversación, porque sabe utilizar bien la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando somos una persona antigua que no entendemos de esta cultura digital? Pues que cuando mandamos un correo electrónico, lo hacemos con el Outlook y estamos hablando de 2 a 4, ¿no? 2 a 4 donde tienes tú la introducción, el cuerpo y el desenlace. Pues no, el correo electrónico se tiene que trabajar de forma diferente. Es un mensaje un poco más largo, pero no hace falta estructurarlo como si estuviéramos en lengua española en quinto de GB. Entonces tenemos que empezar a trabajar diferente con la tecnología. Y eso sí que realmente es un problema. No tanto la adopción de la tecnología, sino cómo la estamos utilizando. Pero si eso fuera lo importante, de hecho la tecnología no tiene por qué implantarse en la empresa. Podríamos hablar de nuevos métodos, nuevas formas de trabajar. Si aprendiéramos nuevos métodos que nos permitieran adaptarnos más rápido al mercado, ¿para qué utilizar la tecnología? La tecnología solo la utilizaremos como facilitador para poder trabajar incluso mejor, pero es más importante cambiar la forma de trabajar dentro de la empresa que el implantar tecnología. Y ya por último, tenemos la innovación. Y la innovación, esto sí que, de hecho, se dice que el nuevo marketing es la innovación. Tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque con la globalización tenemos mucha más competencia y además está al alcance de cualquier usuario, cualquier cliente, y tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Y la innovación no tiene que ser una casualidad de que vayamos a hacer una sesión de design thinking, ¿no? Una vez al mes, o que esperemos a final de semana, el viernes por la tarde, cuando estamos tranquilos, para pensar en cómo hacer las cosas mejor. No, tiene que estar dentro del ADN de la organización. Tiene que estar presente siempre. Tiene que ser cultura de empresa. Si esa cultura de empresa de la innovación está implantada, ya veréis cómo empezamos a hacer las cosas mucho mejor que los demás. Entonces, yo os digo, durante los últimos 10-15 años, las empresas han seguido esta secuencia. Primero tecnología hacia afuera, luego tecnología hacia adentro, cuando ven que lo de fuera no funciona, entienden que hay que trabajar de forma diferente, que esa es la cultura digital, pero ven que no es suficiente todavía y empiezan a adaptar nuevas metodologías y a innovar. Bueno, ¿vosotros creéis que es este sería la secuencia o no creéis que debería ser al revés? Precisamente lo contrario. Tendríamos que empezar a ver cómo trabajamos diferente en la empresa, empecemos a innovar, luego entendamos lo que significa lo digital, ¿no? Esa cultura digital, intentemos implantarla en la organización, utilicemos la tecnología para adentro y cuando estemos preparados y entendamos de verdad cómo se utiliza, entonces nos enfrentamos al mercado. ¿No tiene mucho más sentido? Bueno, pues hemos hecho totalmente lo contrario. En lugar de seguir esta secuencia inversa, hemos seguido pues implantando tecnología como primer paso, ¿no? Cuando debería ser totalmente lo contrario. Bueno, antes de empezar la sesión y ver esa hoja de ruta, que creo muy interesante para esa transformación digital de la empresa, sí que quiero contextualizar todo lo que voy a hablar, ¿vale? Y esto es como empezar por el final. Creo que está bien empezar por el final porque contextualizamos todo un poco mejor. Y cuando entendamos esto, veréis que cuando vaya hablando de cada una de estas líneas, va a ser mucho más sencillo entenderlo. Para empezar, cuando tenemos que desarrollar toda esta transformación digital, todo ese modelo de negocio, todo ese proyecto nuevo que queremos lanzar o tratar de revolucionar el que ya tenemos, lo trabajamos en 3 capas. La primera capa es la de modelación. ¿Qué es la modelación?
Vamos a intentar identificar nuestra oferta singular. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que hacemos diferente a los demás? Porque si hacemos lo mismo que todos, ¿qué va a ocurrir? Vamos a entrar en océano rojo y vamos a tener que competir todos con lo mismo y eso va a ser muy complicado. ¿No será mejor tratar de identificar esa oferta singular y entrar en océano azul para no tener competencia? Si trabajamos muy bien la modelación y hacemos las cosas adecuadamente, luego el marketing, la venta, va a ser mucho más sencilla. Por lo tanto, la modelación es el primer paso. Cuando la modelación ya está resuelta y hacemos algo realmente diferente, entonces empezamos a trabajar la capa de conversión. ¿Dónde podemos convertir un usuario que encontramos en redes sociales, buscadores, mensajería instantánea, portales verticales, IDS, OTAs? ¿Cómo podemos convertirlo en un posible cliente? Pues hay que intentar llevarlo a una página web. Y en esta página web vamos a tratar de convertir el usuario visitante en un usuario registrado. Pero no vamos a vender de forma directa, porque la venta directa a día de hoy en una página web está muy lejos de lo que había sido. De hecho, cuando arranqué yo en el año 94, hablábamos de tasas de tasas de conversión del 15%. Y ahora que me diga alguien quién tiene un 15% de tasa de conversión. Es decir, de que cada 100 usuarios, 15 te compren. Esto es imposible a día de hoy. A día de hoy, una tasa de conversión buena, no que sea positiva en el mercado, algo genérico, podría estar, rondaría el 1%. 1%. Eso significa que el 99% del tráfico que nos llega a la web lo estamos perdiendo. Bueno, pues no deberíamos perder ese 99%. Entonces tenemos que articular una plataforma web, una plataforma de conversión que permita que cuando un usuario llegue a la página web pueda registrar sus datos y alimente un CRM. Esto es lo importante, hay que alimentar el CRM, ir registrando los datos de cliente, conocer muy bien quiénes son, acumular inteligencia de mercado para luego poder desarrollar ya acciones muy bien segmentadas. Y siempre la analítica por debajo. La analítica, además, hay que interpretarla. No basta tener Google Analytics debajo de la página web, sino que tenemos que ver de dónde viene el tráfico de calidad, de dónde viene el usuario que realmente convierte. Y esto solo lo vamos a poder resolver con Google Analytics. Por lo tanto, esta capa de conversión es importantísima a día de hoy. Y más cuando estamos empezando a desintermediar, ¿no? Porque el resultado de la pandemia, como estaba contando, sí que se está desintermediando y estamos yendo directamente a la página web del establecimiento de la empresa de actividades o del restaurante. Porque queremos ver de primera mano qué es lo que está ocurriendo ahí, porque queremos asegurarnos, no lo vamos a hacer a través de un tercero. Entonces, es muy importante que esta página permita de verdad convertir los usuarios visitantes en posibles clientes. Y luego arriba, claro, tenemos los canales directos y los indirectos. Los directos son los que podemos controlar nosotros y luego los indirectos pues serían los IDS, las OTAs, un Booking, un El Tenedor, un Civitatis si eres una empresa de actividades. Y tenemos que intentar llevar el tráfico de arriba, el tráfico de mercado, lo tenemos que llevar a la página web para poderlo convertir a CRM, a una base de datos bien saneada, donde acumulemos inteligencia de mercado para poder entonces hacer acciones de verdad bien dirigidas. El kit de la cuestión es esa. Lo que no podemos hacer es empezar a alimentar las redes sociales, el Facebook, la página web, no sé qué, y dejar el tráfico ahí. Lo que tenemos que tratar de hacer en Facebook, por ejemplo, es hacer buenas llamadas de atención, ser muy atractivos ahí, llevar el tráfico a la página web y ser capaces de poderlo convertir y acumular eso, comportamiento del usuario, saber realmente lo que gusta, lo que no gusta, para que podamos ofrecer servicios más adecuados a lo que pide y demanda el mercado y además para luego desarrollar acciones mejor dirigidas. Si hacemos bien todo eso, será mucho más sencillo armar una buena base de datos y vender a medio o largo plazo. Lo que es la venta directa, a ver, es un objetivo real y es un objetivo loable y perfecto, pero siempre tenemos que trabajar la venta gris. Si vendemos de forma directa, perfecto, pero la venta gris es ahora prioritario. Y prioritario significa es que tenemos que registrar los datos de cliente. Bueno, teniendo esta idea, vamos a empezar entonces con los pasos. Son unos pasos que vamos a ir viendo y vamos a tratar de ver cada uno de los elementos que hemos visto en este mapa. Hasta ahora, todas las sesiones a las que se suele ir, pues hace siempre pues, un monográfico de WordPress, un monográfico de Booking, o haces un monográfico de innovación, ¿no? Pero no hemos visto nunca el cómo podemos conectar todas estas piezas del puzzle en un mapa o en una hoja de ruta completa para la empresa. Y es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a empezar con el primer punto, y esto es básico y primordial. Lo primero que tenemos que hacer es definir perfectamente esa oferta singular. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cómo podemos crear y entregar valor a cambio de una compensación? Que habitualmente es económica, ¿no? Porque nosotros no somos ONG, sino que buscamos una compensación. Para eso tenemos un método
muy interesante con el nombre de Business Model Canvas. No sé si os suena esto de Business Model Canvas, pero es una herramienta muy habitual. Lo llevo prácticamente 12 años utilizando esta herramienta. Y esto lo que nos permite es tratar de sintetizar todas las áreas de una empresa en un solo lienzo, en una sola hoja. Y de hecho te da una visión holística de toda la empresa. Explicándolo así muy por encima, vemos aquí en el centro la propuesta de valor. La propuesta de valor es lo que hacemos diferente a los demás. Y esa propuesta de valor tenemos que llevarla al mercado. Y para poder llevar esa oferta o esa propuesta de valor a mercado, vamos a requerir de unos recursos. Vamos a poner un ejemplo que será sencillo entonces de entender. Si hoy vamos a hacerlo un poco extremo, voy a coger un segmento muy raro, vamos a coger a los chinos. Si yo, por ejemplo, en segmentos voy a los chinos, ¿no? Tenemos 50 de chinos, 50 millones de chinos forrados. Si queremos llegar a ellos, ¿a través de qué canales podríamos llegar al chino? Desde luego, si pensáramos en Facebook, eso no va a funcionar porque ni existe. Tendríamos que utilizar WeChat, Weibo, otra serie de plataformas que están siendo utilizadas en ese mercado. Luego, en propuesta de valor, claro, tendremos que entender bien la cultura en China para saber cómo mejorar los servicios y los productos que ofrecemos al chino. Por ejemplo, al chino le encanta, si fuéramos un hotel, le encanta tener pues canales en su idioma, tener unas zapatillas en la habitación y tener también una maquinita para poder hervir el agua antes de dormir, ¿no? Eso es algo de la cultura china. Por lo tanto, estamos adaptando la propuesta de valor, estamos llegando a través de canales diferentes a un tipo de segmento de mercado. Y para eso, claro, necesitaremos unos recursos clave. Si queremos llegar al público chino, pues como no tengamos a alguien en recursos humanos que hable chino, va a ser muy complicado que nos podamos comunicar con ellos. Por lo tanto, aquí en nómina deberemos tener a alguien que pueda hablar chino o puede que podamos llegar a algún acuerdo con alguna empresa de traducciones para que nos aporte ese servicio, pues enero o febrero, que es cuando vienen los chinos. Entonces lo tendrían partner clave y no lo tendrían recurso clave. Y por último, en actividades clave, tendríamos que ver, investigar sobre todo sobre la cultura china, saber también cómo se hace el marketing digital en China, porque si no, va a ser prácticamente imposible ofrecer esa propuesta de valor a través de los canales que son los adecuados para llegar a esos chinos. Entonces, fíjate que para un segmento de mercado, hemos hablado de chinos, cómo cambian todas las cajas de la organización. Es una forma mucho más ordenada de crear los productos y servicios en la empresa, de cabo a rabo, de principio a fin. Si aquí en lugar de tener a un chino, ahora tenemos a un deportista, ahora tenemos a un foodie, tenemos aquí un deportista, ¿qué canales vamos a utilizar? Imagínate que son pescadores. Pues para poder llegar a los pescadores, pues hablaremos aquí en canal, en federaciones de pesca, asociaciones de pesca, Jara y Sedal. Uy, por ahí hay un micro abierto. Jara y Sedal serían canales diferentes para poder llegar al segmento de la pesca. Y en propuesta de valor, oye, pues a lo mejor ofrecemos una media pensión donde vamos a cocinarles lo que pesquen, ¿no? Sería una forma de hacerlo. Y en recurso clave, pues tendremos que tener ahí, pues, cebos, tendremos que tener una parte de la tienda que pueda ofrecer, pues, servicios para el pescador. Y en actividades clave tendremos que saber cómo se comporta ese tipo de cliente y cómo se mueven y en qué canales, ¿no? Entonces, fijaros que cada vez que cambiamos de segmento de mercado, prácticamente cambian todas las cajas. Y esto es absolutamente necesario para poder entender dónde nos metemos. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a hacer más de lo mismo, todo el mundo va a competir por el mismo cliente y tenemos que empezar, desde luego, a encontrar ese océano azul. Hace poco tuvimos un reto interesante y era la concepción de una nueva cadena hotelera. Una nueva cadena hotelera, claro, a día de hoy prácticamente ya existe de todo, ¿no? Hoteles hay de todo tipo. Tenemos Adults Only, tenemos Blazer, tenemos centros de vacaciones, tenemos algunos que están muy orientados al clubbing, ¿no? Como podría ser Ushuaia en Ibiza. Claro, ¿cómo podemos crear ahora una cadena hotelera nueva? Bueno, pues lo primero que hicimos fue coger el Business Model Canvas, este trabajo de modelación, e hicimos una fotografía del sector. Vamos a ver cómo son las cadenas de hoy, vamos a ver si tenemos algún hueco. Entonces lo que hicimos fue hacer plasmar aquí una fotografía actual del sector general, ¿no? De las cadenas hoteleras. Y vamos a ver qué podemos hacer diferente. Esto sería el primer paso. Vamos a trabajar la modelación del sector. Una vez ya tenemos la modelación del sector y vemos lo que hay, vamos a ver si nos podemos diferenciar. ¿Y cómo nos podríamos diferenciar? Trabajando muy bien nuestro modelo de negocio. En este caso, estamos viendo un ejemplo que es una central de reservas de casas de alto standing que gestiona aquí en Sitges. Cuando hablo de alto standing, son casas de 5 a 15 millones de euros, o sea, son casas realmente villas muy interesantes, palacios coloniales, algo tremendo, en primera línea de mar, en plena naturaleza, tenemos un poco de todo. Y aquí, claro, la primera vez que me vinieron los propietarios para decirme, Tirso, nos tienes que ayudar a vender estas villas o a que se puedan reservar estas villas a través de Internet, dije, madre mía, la competencia que tengo, ¿no? ¿Quién puede competir contra una central de reservas de casas o de villas? Pues todos, ¿no? Booking, Holiday Lettings, HomeAway.
todos, ¿no? Todos los grandes IDSJs pueden competir con nosotros. Por lo tanto, lo veía bastante negro al principio, pero empezamos a modelar. Y cuando empezamos a modelar, empezamos a ver qué cosas podríamos desarrollar para distinguirnos de los demás, para hacer algo realmente diferente. Pues empezamos a pensar y dijimos, oye, vamos a dedicarnos solo a villas de lujo. Hay otras que tocan un poco de todo. En Booking tienes de lujo, normales, de bajo rango. Vamos a solo tocar las de lujo. Por otro lado, ya que estamos en Sitges, vamos a vender esa especialización en Sitges. Somos los que más sabemos de la ciudad, somos los que más sabemos del territorio, porque desde luego Booking no tiene ni idea de lo que significa Sitges. Entonces seguimos trabajando, bueno, pues ya que tenemos esa especialización en Sitges, que además solo vamos a tocar estas casas de gran lujo, oye, ¿por qué no ofrecemos servicio de anfitrión? Porque eso Booking no lo va a poder ofrecer. Tú quieres un chef, tú quieres mañana un barco, una salida en barco, yo te lo organizo todo. Todo está incluido dentro de este servicio que nosotros podemos ofrecer. ¿Y por qué lo podemos ofrecer? Porque tenemos oficina local. Booking, Atrápalo, Expedia, tienen oficina local en Sitges, no la van a poder tener nunca, por lo tanto es una parte de nuestra propuesta de valor. Vamos a trabajar muy bien esa oficina de local, vamos a trabajar muy bien esos servicios de anfitrión para que cuando llegue el visitante, oye, tenga de verdad los mejores servicios y además a nivel local. Cuando ya tenemos claro cuál es esa propuesta de valor, ya sabemos cómo diferenciarnos de todas las demás centrales de reserva, en ese momento tú puedes diseñar la página web. La página web no la puedes diseñar si antes no has modelado. Esto de que me vayan diciendo algunos hoteleros o algunas empresas turísticas, oye, es que la página no me la hicieron bien, no convierte, es que estos técnicos eran muy técnicos y no sé qué. No, el problema no fue de ellos. El problema fue tuyo de que no supiste comunicar o transmitir tu propuesta de valor, tu modelo de negocio, el cómo te diferenciabas de los demás. Si no, ¿qué ocurre? Que hacen páginas web, le cambias el logo, le cambias 3 servicios y es la misma que en todos sitios. Pues no, tenemos que modelar primero. Cuando hicimos la modelación aquí, pues veréis que vamos muy orientados a casas de lujo. Bueno, pues ya está claro. La imagen corporativa, una esmeralda, un negro, algo que se vea elegante. Luego, además, ves una casa, ¿no? Una casa de lujo, se ve rápidamente. Esta imagen pues ya comunica por sí sola. Y luego, justo debajo de este slider con esta casa, vemos especialistas en Sitges. ¿Por qué? Porque solo estamos aquí, tenemos oficina local y ofrecemos servicios de anfitrión. Bueno, pues ya tenemos un punto de partida. Esto va como una moto. ¿Y por qué no vemos a nadie aquí? ¿Por qué no vemos? Porque siempre nos han dicho en turismo que tenemos que incorporar al humano dentro de la foto, ¿no? De la composición. ¿Por qué no está? Porque vendemos confidencialidad, porque viene gente aquí gente de mucho poder adquisitivo, vienen artistas, viene gente famosa, y lo último que queremos es que piensen que mañana tienen la prensa delante de la casa. Por lo tanto, incluso la fotografía está muy pensada para que no aparezca nadie, porque estamos vendiendo esa privacidad. Entonces, eso es resultado, el trabajo que se ha hecho aquí en la página web o el trabajo que haríamos en un catálogo, en una presentación, tiene que ser resultado de ese trabajo de modelación. Aquella cadena hotelera que os estuve explicando, cuando hablábamos del Canvas sectorial, claro, que teníamos que buscar ahí esa oferta singular, cómo diferenciarnos de todo lo demás, y entramos en sostenibilidad, entramos en la parte ecológica. Y esto es el resultado de ese trabajo de modelación y es lo que se ve justo debajo del slider de la página web. ¿Y qué vamos a potenciar? Experiencia mediterránea. La huella ecológica, porque además tenemos una certificación en los edificios hoteleros que es BREEAM, ¿no? Que trabaja con materiales sostenibles. Gastronomía kilómetro cero. Se llegan a acuerdos con cooperativas que tienes tú alrededor para ofrecer productos locales. Tienda ecológica dentro del propio hotel. De hecho, en la barra de navegación de la cadena hotelera tienes un apartado que pone tienda y es una tienda ecológica que vende productos de las cooperativas que tienes alrededor. Bienestar y belleza, eventos, mindfulness y finalmente pleasure. Esto es lo que nos diferencia del resto de cadenas hoteleras y esto ha sido gracias a ese trabajo de modelación. Si no, no podemos trabajar ni siquiera la página web. Para poder desarrollar la página web tenemos que entrar perfectamente en esa oferta singular. Segundo elemento importante, importantísimo además, es la aplicación de las técnicas creativas. La innovación no es un gen con el que uno nace, para nada, no tiene nada que ver. Es algo que se tiene que entrenar. Y como se tiene que entrenar, tenemos que buscar técnicas creativas que nos permitan hacer las cosas diferentes. Utilicéis design thinking, speed thinking, brainstorming, me da igual, pero lo que sí que tenemos que hacer es empezar a aportar dentro de la organización momentos de poder innovar que se incorporen en el día a día de la empresa y si para eso tenemos que implantar una técnica, pues la implantamos. Mirar aquí, Siutopía, yo creo que es un ejemplo muy bonito, creó un paquete, ¿para quién? Para los sanitarios,
¿Qué te parece? Es un paquete concreto para sanitario, pero en formato regalo. Si tú has estado enfermo, que ha habido mucha gente enferma que ha sido tratada en los hospitales, pues puedes hacerle un regalo a esos sanitarios y han creado este paquete. Muy interesante. O, por ejemplo, en este caso, es RTM Hoteles en Menorca, que lo que han hecho es, ya que esos espacios públicos no se pueden compartir, ahora no podemos entrar en el gimnasio que tenemos en el hotel, pues han hecho unas bolsas, aquí lo veis. Además, RTM Capri también dispone de gym en bag para entrenar en la habitación. Te llevas tú un kit a la habitación para poder entrenar ahí. Pues muy bien, se han adaptado a esa situación. O en el caso de los restaurantes, que han llegado a acuerdos con Globo para poder llevar esos menús a domicilio, sea a tu casa, a la empresa o si estás en una casa rural. ¿Y el por qué? Porque ahora acercarme a un restaurante, pues conlleva cierto riesgo. Si eso es así, oye, lleguemos a acuerdo con otras empresas y tratemos de trabajar algo parecido a esto. Eso es innovar en ecosistema de servicio. Es muy, muy interesante. Por lo tanto, la innovación tiene que estar ahí. Hay otro elemento muy interesante dentro de estas metodologías para poder adaptarnos más rápido al mercado, que es Lean Startup, Lean Management. ¿De qué va esto de Lean Management? Esto es de crear productos mínimos viables, lo suficiente para podernos enfrentar al mercado y adaptarnos con más rapidez. Creamos lo mínimo posible y lo que hacemos ahí es lo metemos como una especie de centrifugadora, hacemos cambios iterativos rápidos y veloces, vamos testando y vamos midiendo a ver si esto encaja en el mercado o no, si encaja de fábula y acabamos sacándolo al mercado, si no encaja, pues pivotamos y nos vamos a otra cosa. Pero podemos enfrentarnos a nuevos servicios sin ni siquiera tenerlos completamente desarrollados. Tenemos que enfrentarnos al mercado más rápido. Ese desarrollo de proyectos antiguo, donde tardábamos 6 o 12 meses en sacar un producto, un nuevo servicio, no tiene sentido, porque a lo mejor lo sacamos dentro de un año, hemos ahí invertido un montón de horas y a la hora de recoger los resultados no encaja, porque al mercado pues, no le gusta el producto que tú has montado. Entonces tenemos que acelerar toda esa situación. Y eso se puede hacer con lo que denominamos, es una de las técnicas dentro del Lean Management, smoke tests, que son los test de humo. Os voy a poner yo un caso práctico para que entendáis muy rápido de qué va esto. Yo en Sitges quería montar un coworking. Claro, un coworking, empiezo a mirar edificios, empiezo a mirar espacios, también lo que me costaría pues, hacer la rehabilitación y adaptarlo para la nueva empresa. Y hice los números y me salía 500.000 euros. Montar un coworking en condiciones en Sitges, $500.000 de euros. Digo, bueno, 500.000 euros es una hipoteca para mí, para mi hijo, para el hijo de mi hijo. Vaya, madre mía, nos ponemos aquí en un buen fregado, ¿no? Entonces, lo que decidimos ahí es, oye, ¿y por qué no montamos una página web como si ya tuviéramos el coworking? Decimos que vamos a hacer la apertura en el 2022 y lo que hacemos es crear todos los servicios como si los tuviéramos, hacemos unos renders magníficos para que vean el espacio cómo va a ser y apostamos unos 2.000, 3.000 euros en hacer una campaña un par de meses para intentar ver si realmente hay mercado para ese servicio. ¿Hay mercado? De fábula, entonces empiezo a hablar con los caseros, empiezo a trabajar la hipoteca y lo pongo en marcha en el 2022. Veo que no ha habido ahí una reacción buena por parte del mercado, pues no lo monto, pero no he invertido nada. O sea, podemos trabajar mucho en crear productos mínimos viables, enfrentarnos rápidamente al mercado, ver si encaja de fábula, si no encaja nos vamos y hacemos otra cosa. Eso lo podéis extrapolar a un producto, a un servicio, a una ruta, a una actividad, a lo que sea. Podemos también consultar a la base de datos que ya tenemos en el CRM, preguntar a ver si ese servicio le interesa y si quiere hacer una prerreserva. No hay prerreservas, no se monta. ¿Hay reservas? Pues entonces lo llevamos a cabo. Esto es una forma muy diferente de trabajar y adaptarnos a las realidades en todo momento. La experiencia del cliente, esto es básico. Esto es básico porque hasta ahora lo que hemos hecho es, oye, creamos productos y servicios y lo que tenemos, oye, que se adapte al mercado a lo que nosotros ofrecemos. ¿Qué estamos haciendo? No va así. Tenemos que escuchar mucho lo que quiere el cliente y adaptarnos nosotros a lo que demanda el mercado. No tiene nada que ver. La experiencia del cliente, yo imagino que habréis oído hablar de Customer Journey Map y diferentes diagramas de alineamiento, pero yo voy a explicar de una forma muy sencilla. En el Customer, lo que es la experiencia del cliente es, imaginémonos que tenemos un lienzo encima de la mesa y dibujamos una línea horizontal separando arriba lo que es el cliente y abajo la empresa. Y en esta línea horizontal situamos los puntos de contacto y en cada uno de esos puntos de contacto intentamos aportar el máximo valor posible. Bueno, pues eso ya es trabajar la experiencia del cliente. Si entramos en un hotel, ¿cuál es el primer punto de contacto? Recepción. ¿Cómo podríamos aportar más valor? Pues a pensar. Esa es un poco la idea. Y de hecho, mirar lo importante que es la experiencia del cliente. Primero tenemos un primer contacto entre cliente y empresa, ¿no? Nos ven a través de las redes sociales, lo que fuera, nos llaman, lo que sea. Una vez ya están medio convencidos,
tienen que reafirmar la decisión de compra, la decisión de reserva. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Se suelen mirar las opiniones. Miramos las opiniones, si vemos que son positivas de fábula, reafirmamos esa decisión de compra y entonces consumimos. Si vemos que las opiniones son negativas, ¿qué pasa? Que vamos a la competencia, ¿no? Porque no nos ha convencido, hay algo que aquí no funciona. A esta última parte, a este último tramo, antes de que contraten, Google lo llama ZMOT, Zero Moments of Truth. ¿Y de qué va eso? Cuando estás a punto de reservar, ves la opinión, es negativa, por lo tanto tiras para atrás y buscas al siguiente, ¿no? Pues tenemos que intentar que en esa franja, en ese intervalo de tiempo, poder de verdad ofrecer una buena opinión del cliente. Y eso lo vamos a lograr cuando consumimos el servicio. Si tenemos una muy buena experiencia de cliente, ha venido un cliente, ha contratado y está en el hotel o está haciendo una actividad con nosotros, porque somos una empresa de actividades, vamos a tratar de dar la mejor experiencia de cliente para que eso se pueda convertir en una opinión, que es lo que llamamos propina digital. Si logramos que durante el consumo se genere esa propina digital va a retroalimentar el Gmod y va a ayudar a otros a confirmar su decisión. Por eso es tan importante a día de hoy, tan importante la experiencia de cliente. Y si no, bueno, que se lo digan a este hotel, que tuve una muy mala experiencia, ¿no? Estuve hospedado ahí 4 días y lo primero que hice en esa mala experiencia es entrar en todos los portales que había de valoración y dejarlos por el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque había tenido una muy mala experiencia ahí. Por tanto, tenemos que tratar de evitar esto. Y ahora tenemos que tener esto muy vigilado, sobre todo por la situación en la que nos encontramos. Solo falta que entren en el restaurante, vean que los camareros no llevan ahora la mascarilla o que no haya distanciamiento social, que haga alguien un vídeo, que haga una valoración, la publique en estos portales y nos dejen, vaya, como el betún, ¿no? Y además eso va a tener mucho impacto. Tenemos que tener mucho cuidado con la experiencia del cliente. Entonces, tendríamos que vigilar y hacer estudios reales de desde que entra el cliente en nuestro establecimiento hasta que sale, ver todos esos puntos de riesgo y tratar de resolverlos. Y tratar de resolverlos siempre que se pueda de una forma más visual. Mirar este ejercicio, que esto a mí me parece tremendo, lo que ha hecho Hilton. Hilton lo que explica es, en lugar de todos estos protocolos de desinfección como tienes en el ICTE y demás, en lugar de eso lo que ha hecho es, oye, crear un mapa visual en una habitación, identificar todos los puntos de riesgo y en cada punto de riesgo exactamente las secciones que está desarrollando el hotel para poderlo resolver. ¿Qué os parece? Esto sí que es visual y esto comunica muy bien y esto ofrece esa experiencia de cliente que nosotros necesitamos. ¿Cuántos diagramas de alineamiento hay? ¡Fua! Hay una barbaridad de diferentes tipos de diagramas. Customer Journey Map es uno más, pero está el Service Blueprint, está el Experience Map, hay muchos de ellos, pero todo ello se puede resumir con lo que he explicado de dibujamos esa línea horizontal, arriba tenemos al cliente, abajo tenemos la empresa, identificamos todos los puntos de contacto e intentamos aportar el máximo valor posible. Y lo que lo que deberíamos hacer es dibujar la curva emocional. Si estamos hablando de un restaurante o de un hotel, desde que entra hasta que sale, ver todos los puntos de contacto e intentar dibujar una curva emocional, e intentar estar siempre en positivo, porque si estamos demasiado negativo, eso se va a convertir en una opinión negativa, una propina digital que haría pues el efecto contrario, ¿no? Se publicaría en esos portales de valoración y nos podrían hacer mucho daño para aquellos que están decidiendo en este momento. Siguiente punto importantísimo, hay que definir muy bien la estrategia de contenido. Hay que saber qué comunicar en cada momento. Nosotros, por ejemplo, en la pandemia, cuando hemos tenido que ayudar a diferentes territorios, lo hemos dividido en fases. Una fase inicial, que era más inspiracional, no de decir te estamos esperando, el Lanzarote está aquí esperando a que resolvamos esta situación para darte la bienvenida. Luego pasamos a una segunda fase, donde hablamos mucho de la seguridad, la confianza, los protocolos, la desinfección, la higiene, ¿no? Eso fue la segunda fase. Y en la tercera ya entramos con todas aquellas acciones comerciales. Pero todo esto tiene que estar muy bien distribuido y tiene que estar muy bien organizado. Y para eso, como establecimiento, como empresa turística, tenemos que tener todo un programa editorial donde tengamos todo contemplado, donde sepamos qué contamos cada día. Y esto tendría que estar articulado como si fuera prácticamente una revista, donde tienes tú que al final cubrir los huecos, ¿no? de la próxima edición. Pues un poco igual. Tenemos que responder de forma estratégica a la situación del mercado en cada momento. Por ejemplo, en este caso, este calendario que estáis viendo aquí sería de abril, y en abril pues veis que hay pues mucha mención a COVID-19, transformación digital, plataformas de formación, teletrabajo. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando a la situación del momento. Y además, no solo teníamos el calendario de publicaciones, sino que veíamos exactamente lo que teníamos que publicar en cada una de las redes. Y esto lo tengo en un Google Doc y esto lo estamos trabajando a nivel equipo.
No solo eso, sino también el newsletter. Los newsletters, ¿cuándo los publicamos? ¿De qué publicamos? ¿Qué tipo de campaña? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué idiomas? Todo tiene que estar estructurado. O sea, ha llegado un momento donde la parte digital se tiene que empezar a organizar bien y tenemos que pensar a ver qué comunicar en cada momento. Y qué palabras clave tenemos que utilizar para hacer un buen posicionamiento. ¿Qué está buscando el mercado? Oye, hay herramientas que son gratuitas, como el planificador de palabras clave de Google, y podemos saber cómo buscan las cosas los clientes de hoy. Pues entramos, por ejemplo, en Madrid, o vamos a Francia, o vamos a Portugal, o vamos a Alemania, y sabremos qué términos exactos está buscando nuestro cliente para que nosotros podamos hablar de eso en la página web o en las redes sociales. Esto es ya una obligación. Este trabajo de verdad investigar qué palabras clave son las que están utilizando nuestros clientes para encontrarnos, deberíamos tenerlo todo bien documentado, bien estudiado. Y además, esto ya es un además, porque es la tendencia de hoy, es trabajar el inbound marketing. ¿Y qué es esto del inbound marketing? Lo que tenemos que hacer es generar tráfico a nuestra página web y cuando lleguen allí, que se descarguen algo, que rellenen algún formulario, que se descarguen un ebook y de esa manera nosotros lo que hacemos es generamos contenido de mucho valor y los clientes para podérselo descargar dejarán sus datos de contacto y sus preferencias. Si tienen sus datos de contacto y preferencias, lo vas a acumular en un CRM, vas a acumular inteligencia de mercado y de esa manera luego podrás desarrollar acciones de verdad muy bien segmentadas. Esta es la fórmula de hacerlo, porque como decía, la página web de hoy solo tiene un 1% de tasa de conversión. Eso significa que el 99% del resto lo estamos perdiendo. Por lo que tenemos que llenar esa plataforma web que tenemos de diferentes formularios para que dejen los datos y podamos acumularlo en algún sitio. Aquí tenéis un enlace. Esto es una plantilla, una de las que os decía, y aquí podréis ver esas campañas, ese calendario en Google Doc con todo el programa editorial con algunos ejemplos claros. Solo tenéis que clicar ahí, hacer una copia y podréis utilizarlo para organizar el programa editorial de vuestra empresa. Vamos a entrar ya hemos entrado en todos los métodos, vamos a hablar algo de la estrategia multicanal. Vamos a ver cómo podemos abrir los canales, es decir, redes sociales, buscadores, mensajería instantánea, para poder llevar ese tráfico a nuestra página web y ahí poder convertir. Pero lo importante aquí va a ser que tiene que estar muy bien diversificado. No podemos depender de un canal en concreto, sino que tenemos que tenerlo abierto. Tener dependencia de un canal, tener dependencia de un Réstalo, de un Booking, es un problema. Lo que tenemos que tratar de hacer es abrirlo y que esté muy bien diversificado el tráfico que nos llega a la página web para poderlo convertir. Aquí estamos hablando del directo, el que ya nos conoce, orgánico, que es el gratuito a través de los buscadores, email marketing, importantísimo, es una de las principales fuentes a día de hoy de conversión, referral, que son otras webs que llegan a nosotros, tráfico social y tráfico de pago. Y lo que tenemos que intentar es que a final del año tengamos en Google Analytics un pie, ¿no? Un pastel así de diversificado. Si tenemos una predominancia de un solo color o de dos colores, pues tenemos demasiada dependencia de un canal en concreto y eso va a ser un problema. Por lo tanto, tenemos que intentar abrir siempre que se pueda. ¿Cuáles son los principales canales? Hombre, no me equivoco mucho si trabajamos muy bien el orgánico, trabajamos Google My Business, tenemos que trabajar YouTube, Facebook, ¿no? Que está ahí, Instagram, porque bueno, está ahí de moda, sobre todo para llegar a la gente joven, LinkedIn en el caso de que busquemos algo más profesional, los influencers, el marketing de afiliado, los portales de valoración, todo eso lo podemos controlar nosotros y esto te diría que podría encajar perfectamente bien en todo lo que es Europa. En Norteamérica prácticamente podríamos utilizar lo mismo, solo que no solo tenemos que trabajar Google, sino que también tendríamos que trabajar Bing y luego si ya nos movemos a otro continente como Asia, el mix de canales cambiaría completamente. Eso en cuanto a los que podemos controlar de forma directa, pero luego tenemos los indirectos y tenemos que estar bien posicionados en los marketplaces. Booking es un enemigo, Civitatis para una empresa de actividades es un enemigo, o Escapada Rural, o el tenedor para un restaurante. Para nada. Lo que hay que trabajar es de forma muy estratégica en estos canales para derivar tráfico de los IDS y las OTAs a nuestra página web y ahí poder convertir. De hecho, como os decía, la desintermediación ahora está siendo una realidad, pero sí que es verdad que están utilizando ahora estos IDS, estas OTAs, para podernos encontrar, pero una vez nos encuentran, lo que hacen es googlean, buscan la empresa, llegan a nuestra página web y posiblemente podamos convertir si la tenemos bien hecha. Esa es un poco la idea de lo que llaman el Billboard Effect. Es una estrategia muy interesante de poderse posicionar muy bien en estos marketplaces. Una vez muy posicionado te encuentran,
buscan las palabras clave en Google, googlean, te encuentran a ti de forma directa y te contratan por ahí. Y como esto lo están viendo, Hotelbeds, por ejemplo, ha creado ahora un filtro con el nombre de Safe Stay, porque están viendo que la gente está desintermediando, que va directamente al hotel para ver lo que está haciendo. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar ya rápido esa venta directa. Y para eso tendremos que crear unas fichas de producto, unas fichas de servicio mucho mejor articuladas. O sea, a día de hoy las páginas web, cuando entras tú en lo que tienes que contratar, la verdad es que el contenido no es bueno. Tenemos que trabajar muy bien el copy, lo que es el texto marketing comercial. Hay que aportar fotos, vídeos, valoraciones siempre que podamos, tener calls to action, botones que te ayuden a navegar por la página web y sobre todo tenemos que aportar confianza. ¿Y cómo lo haremos? Hombre, las valoraciones está claro que ayudan mucho a aportar esa confianza, pero también todo lo que sean sellos, sellos de turismo de Lanzarote, sellos de alguna ISO, sellos de alguna certificación de seguridad que has implantado a raíz del COVID. Todo esto nos va a ayudar en la ficha de producto a poder convertir mejor. Sobre todo porque tenemos que trabajar esta nueva estrategia con el nombre de Billboard Effect. Y Billboard Effect es, utilizo el marketplace, podemos de esa manera llegar a muchos clientes de diferentes mercados. Cuando nos encuentren ahí, van a googlear y cuando googleen entrarán en nuestra página web. Y hay que intentar por todos los medios convertir esa visita. Esa es un poco la idea. Por otro lado, cuando tenemos que definir el mix de canales lo tenemos que hacer de forma estratégica según país. Si queremos entrar en Francia, pues hay unas plataformas más usadas que otras. Si estamos entrando en China, no tiene nada que ver. Si hablamos de Norteamérica, pues en lugar de trabajar Google, a lo mejor tenemos que trabajar Bing, ¿no? Tenemos que adecuar muy bien todas estas plataformas, todas estas redes sociales donde vamos a estar, acorde al mercado al que nos dirijamos. Por ejemplo, en España, estamos hablando de que el primero, el que genera más tráfico, es Google.com. Luego viene YouTube, luego está Google Ads, luego está Amazon. ¿Qué estamos haciendo perdiendo tanto tiempo en Facebook cuando no estamos haciendo orgánico? Cuando Google está el número 1, número 2 y número 3, porque Google.com, YouTube y Google Ads son los 3 primeros que están generando más tráfico a nivel nacional. Por lo tanto, tendremos que estar muy fuertes ahí. Y ahora yo os pregunto, ¿dónde está Instagram? ¿Dónde está Instagram? Porque yo no lo veo aquí en el ranking. No, pues está a lo mejor en el 40 o en el 50. Si eso es así y tenemos que poner y apostar por algo, por alguna plataforma, primero vamos a empezar por lo más relevante y esto lo vais a encontrar en alexa.com. Alexa.com es una web donde tú puedes conocer qué es lo que genera más tráfico en cada uno de los principales mercados emisores que tú estés tratando. A nivel de búsqueda, esto es importantísimo porque el orgánico es número 1. Si yo tuviera que hacer algo a nivel de posicionamiento para poder vender, sobre todo trabajaría Google, el tráfico orgánico y el tráfico de pago. Entonces, para eso hay que entender el sector de las búsquedas. Entonces, el sector de las búsquedas se divide en 3 grandes tramos. Está el Fathead, que son las búsquedas generales, las búsquedas sencillas. Está el Chunky Middle, que sería una búsqueda un poquito más específica. Y luego tendríamos el Long Tail, que ya es súper innovadora, de cosas muy concretas. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Si, por ejemplo, queremos posicionarnos como restaurante, si tratamos de posicionar la palabra clave restaurantes en Barcelona, claro, la competencia ahí es feroz y están los grandes operadores y no vamos a poder competir con ellos. En cambio, si trabajamos el Chunky Middle, restaurantes chinos en Barcelona, bueno, ya acotamos un poco más, ya es un poco más fácil, ya el precio incluso del clic en Google Ads o incluso hacer posicionamiento SEO va a ser mucho más fácil porque ya no hay tanta competencia. Pero si en lugar de restaurantes en Barcelona, restaurantes chinos en Barcelona, apostamos por un plato, el pato laqueado, claro, eso se consideraría long tail, eso realmente es innovar y aquí ya no tenemos competencia. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en hacer cosas diferentes, porque posicionar algo diferente es mucho más sencillo que trabajar la búsqueda genérica. Bueno, aquí tenéis una plantilla nueva os he dejado. Esta es para poder desarrollar toda la estrategia digital de la empresa. Está al 40% completado y solo tenéis que acabar de aterrizarlo con vuestra realidad, ¿vale? Clicáis aquí, entraréis en un Google Doc, hacéis una copia y podréis tener el documento ya medio hecho, ¿eh? Eso es interesante. Bien, ya hemos tocado todo lo que son los métodos, hemos hablado también de lo que sería el mercado y ahora vamos a hablar de la web, que ya es la última parte para poder cerrar la sesión. La plataforma web tiene que ser una plataforma de comercialización, una plataforma de conversión, para que cuando un usuario llegue allí lo podamos convertir a cliente o a posible cliente. Entonces, si tenemos que elegir ahora un gestor de contenidos, ¿qué hacemos? Entramos en Drupal, en un Joomla. Yo os voy a recomendar siempre que trabajéis con WordPress
y con algún motor de reservas. Siempre, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a posicionar con mucha más facilidad. Y además, el coste de adquisición de tecnología WordPress es infinitamente más barato a todo el resto. De hecho, yo me dedicaba al desarrollo de páginas web en Ruby on Rails, entornos de desarrollo súper complejos, pero llegó un momento que nos sacaron del mercado. ¿Quién nos sacó del mercado? WordPress a través de marketplaces como el que estamos viendo aquí delante. Tú vas a ThemeForest, buscas tu hotel y tienes un montón de plantillas de pago a un precio irrisorio. Estamos hablando de $54 una plantilla de pago. Y entonces tú me dirás, hombre, ¿cuesta una página web hoy $54? Cuando yo, por ejemplo, en mi caso llegué a vender páginas web a 100.000 euros, puede ser. ¿Cómo se come esto? Bueno, pues esto es que ha cambiado también la forma de contratar. En lugar de que los proveedores desarrollen una página web única para un cliente, lo que se hace es se crea una plantilla y esta plantilla se le vende a miles de clientes. En este caso, esta plantilla que tenemos hotelera está a $54, se ha vendido 3.125 veces, por lo tanto, esta gente ya ha levantado $168.000. Por lo tanto, tú por 54 pavos te estás llevando un valor que está que llega a acumular esos casi 170.000 euros. Vamos a hablar de esto de la página web porque, claro, las tasas de conversión han bajado un montón. Esas tasas de conversión que antes eran del 15%, hablando del 94, 95, primera burbuja tecnológica, a día de hoy está en un 1%. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar hacer es coger todo el tráfico de buscadores, redes sociales, IDS, OTAs, marketplaces, llevarlo a la web, ser capaz de poderlo convertir a base de datos y teniéndolo en base de datos, acumular inteligencia de mercado para luego poder hacer acciones ya muy bien dirigidas y siempre la analítica por debajo. Esto es importantísimo cuando hablemos de la infraestructura tecnológica que es necesaria. Además de esto, sí que es cierto que para adaptarnos a día de hoy a lo que está ocurriendo, pues vamos a tener que trabajar también en tecnologías para que no haya tanta interacción con el cliente, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un restaurante, migarta.com, o cuando estamos hablando de recepción, poder hacer de un hotel, poder hacer el pre-check-in o el pre-checkout, ¿no? Directamente a través de alguna tecnología de ese estilo. Y ya por último, cuando ya tenemos todo ese tráfico que lo hemos llevado a la web, lo hemos podido convertir a base de datos en un CRM, tenemos que empezar a interpretar la información que tenemos, todos esos informes para tomar decisiones. No sé si habréis visto alguna vez este informe, pero esto viene de Google Analytics. Y en Google Analytics, que es gratuito y es de Google, tú puedes entrar, poner tu sector, el número de visitas del día, el país que tú quieras de origen y te dice cómo te comparas con el resto de proveedores, con el resto de la competencia y a través de cada uno de los canales. Y esto lo tenéis accesible a través de Google Analytics. Pero ¿qué ocurre? Que recogemos información, pero no la estamos interpretando. No estamos interpretando la información de Google Analytics, que es todo lo que está generando la página web, y tampoco estamos analizando toda la información que tenemos en el CRM. Si tenemos un CRM donde captamos los datos del cliente, donde empezamos a conocer realmente de dónde viene y qué es lo que le gusta, y lo cruzamos con Google Analytics, podemos hacer ya cosas tremendas. Yo puedo saber cuándo consulta el público noruego, cuándo nos visita la página web, puedo saber también cuándo reserva y finalmente cuánto disfruta del servicio. Y eso condiciona todo el programa editorial, las campañas que vamos a ir desarrollando van a ir conforme a todo lo que vayamos viendo aquí, pero tenemos que interpretar la información. Ya para acabar, algunas ideas así genéricas, más o menos que hemos ido recolectando durante todo este proceso de la pandemia. Por sector, vamos a hablar del hotel, por ejemplo. En el hotel se habla de la comunicación 360 grados. Intentemos comunicar esa seguridad, esa higiene, esos protocolos de desinfección a través de todos los canales que tenemos disponibles. Tenemos que trabajar muy bien el distanciamiento social. Sí que es cierto que disminuye la intermediación, por lo tanto vamos a aportar todo lo que podamos en la página para que contraten directamente por ahí. El que tenga piscinas y demás, hay que tratar de potenciar las piscinas o el baño en el mar. Eso ahora mismo es uno de los temas que encaja mejor. Hay que dar flexibilidad en las reservas también. La gestión de los bonos también es otra fórmula. Eso en el sector hotelero. En cuanto a casa rural, si estamos ya en el interior, no el interior de la isla, podemos hablar de naturaleza, de espacios abiertos, de más distanciamiento, no tanta presión de gente. Gastronomía local, muy importante en una casa rural, conectar con los proveedores que tenemos pues alrededor, ¿no? Para que vean que trabajamos también el bienestar y la sostenibilidad. En cuanto a empresas de actividades, no podemos
crear grandes grupos abiertos, porque el cliente quiere saber con quién se está relacionando. Por lo tanto, vamos a subir algo el nivel, vamos a hacer grupos cerrados, más a nivel familia, más a nivel amigos, y no tanto a grupos abiertos, ¿no? Esto podría ser una idea a nivel de actividades. Y luego, cuando hablamos de restaurante, un poco lo mismo que todo lo demás, pero además tenemos que trabajar la gastronomía local, ¿no? Y todos los proveedores que tenemos en la zona. Bueno, estas son ideas que hemos ido recolectando, de ideas que ha habido por ahí, y cerramos entonces con la apertura de la sesión, donde hemos hablado de este puzzle que trata de comunicar adecuadamente lo que es la transformación digital para la empresa, ¿no? Hemos hablado de que hay una capa de modelación inicialmente, donde tenemos que tratar de identificar esa oferta singular, a ver cómo hacer las cosas diferentes, cómo entrar en Océano Azul y no competir con los demás. Luego está la capa de conversión, cómo tenemos que trabajar la web para convertir los usuarios que nos visitan en posibles clientes, llevarlos al CRM, acumular inteligencia de mercado para luego hacer acciones muy bien dirigidas. Y sobre todo la analítica, para saber bien qué es lo que funciona, cuáles son los canales que me aportan un tráfico de mayor calidad. Y luego arriba, pues ¿dónde está nuestro cliente? Hay canales directos, canales indirectos. Todo ese tráfico lo tenemos que llevar a la web, convertirlo a base de datos para hacer las cosas ya mucho mejor. En el caso de que esto de aquí arriba no esté cumpliendo con los objetivos que has establecido en la empresa, no estamos vendiendo diferente, no estamos vendiendo más, posiblemente el problema no esté aquí arriba, no esté en el marketing digital, no esté en el marketing y la comercialización, seguramente está en el modelo. No hemos hecho un buen modelo. Si tenemos un buen modelo de negocio, todo lo de arriba va a ser mucho más sencillo. Bueno, pues con esto he acabado la sesión. Espero que se haya entendido. Tampoco hay que entrar en detalle, o sea, no hay que quedarse con los datos más técnicos o con lo más específico de la sesión, sino que hay que entender esto en las líneas estratégicas, las líneas generales, el cómo se tiene que trabajar sobre todo esta modelación, este negocio online, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, ahora no sé si queréis abrir micros ahí o contestamos a preguntas que hayan surgido ahí por el chat. Tirso, yo creo que la gente se ha quedado planchada, dice mal y rápido. Ha sido tremendo, ha sido espectacular, realmente tu speech, tanto en forma como en fondo. Me parece a mí que ha dado un repaso interesantísimo de las herramientas, del fondo del asunto, ¿no? Yo creo que has lanzado mensajes muy claros, ¿no? Explicando que esto efectivamente tiene que ser algo ya muy cotidiano, ¿no? Ya el hecho de hablar del futuro, de nuevas tecnologías, que tengo que ponerme, que si mañana, yo creo que el tren está ya en marcha, ¿no? Entonces me parece que dar con claves, con herramientas concretas y demás, ha sido tremendamente inspirador y muy útil, por lo que puedo decir yo. Vamos a ver si hay alguna Fíjate intervención que más. uno de los temas clave son esos nuevos métodos para poder trabajar de forma más ágil. O sea, lo que nos ocurre es que no somos lo suficientemente ágiles ante nuevas situaciones. Entonces, hay que cambiar la forma de trabajar. Y como ves, no es tanto un tema tecnológico, sino todos estos métodos de Business Model Canvas para poder modelar bien, poder trabajar bien un producto o un servicio nuevo, Lean Management para poder conducir algo nuevo de una forma más ajustada, que no estés tú un año intentando lanzar algo que no va a funcionar, pues trabajar ese producto mínimo viable y ver cómo se adapta al mercado. Luego, por ejemplo, la innovación, ¿no? Que la innovación, oye, al final estamos desarrollándola de una forma tan artificial, oye, cuando tengamos tiempo, que al final no ocurre, y si no innovamos, no hacemos las cosas diferentes, y si es así, imagínate la globalización lo que dificulta el poder vender. Y luego también está el Customer Experience, ¿no? Toda la parte esta de experiencia de cliente, tenemos que intentar aportar el mayor valor posible en todos los puntos de interacción, porque eso se convierte en propina digital, que son las opiniones que luego condicionan a otros a la hora de reservar. Entonces, hay que trabajar muy bien la experiencia del cliente. Entonces, son toda una serie de métodos que para nada son marcos teóricos ni estos embrollos de consultor, sino que son cosas muy reales que te permiten trabajar con mucha más rapidez y a cambio que ocurra en el mercado, adaptarte con más facilidad, ¿no? Con más agilidad, que eso es lo que interesa, ¿no? Al final. Sí, sí. Me has dicho algo clave antes de pasar algunas preguntas que veo por aquí. Me gustó mucho gráficamente cómo explicaste que la tecnología no es hacer dos webinars o hacer una reunión telemática o Zoom, ¿no? Eso más que nada son herramientas que pasa todo por cambiar la cultura empresarial de trabajo interno
antes de utilizar plataformas concretas que únicamente te permiten conectar, ¿no? Que todo pasa de alguna forma por los cimientos de la organización, su metodología de trabajo, que sea también digital, antes de utilizar ya herramientas concretas de comunicación con el exterior, o en el caso nuestro, por ejemplo, de comercialización online, ¿no? La cultura empresarial es clave a estos efectos para que realmente el cambio, la transformación se produzca, ¿no? Ahí está, ahí está. De hecho, me he encontrado en muchas situaciones clientes de gran envergadura, de gran tamaño, con un CRM donde a lo mejor están explotando su capacidad un 3 o un 5%. No están acumulando inteligencia de mercado, no entienden lo que es la cultura basada en el cliente y no se mete la información. Si no metemos información en un CRM, va a ser muy complicado que luego la podamos explotar de forma inteligente, ¿no? Entonces, se implanta mucha tecnología, pero no se implanta adecuadamente porque no le acompaña la cultura digital. Eso es un cambio en la forma de trabajar. Si no cambiamos la forma de trabajar interna, por meter tecnología no lo vamos a hacer mejor. Exacto. ¿Hay algunas preguntas, Cristian? ¿Tú las sacabas? Sí, tenemos varias preguntas. Gemma Ibáñez pregunta si, me gustaría conocer tu opinión, si los influencers tendrán a desaparecer o por el contrario se potenciarán. Bueno, ahí esto es lo bonito de lo que os decía, ¿no? Si podemos trabajar de forma más rápida, nos vamos adecuando mejor y más rápido a los cambios de mercado. Bueno, ¿qué ha ocurrido con los influencers? Se han dejado de apostar por los grandes influencers y se está apostando ahora por el microinfluencer. ¿Qué es el microinfluencer? Es aquel que tiene pues entre 500 y como mucho 10.000 seguidores, ¿no? Ese es el microinfluencer. Y el microinfluencer suele tener unas tasas de engagement mucho más altas que el gran influencer, ¿no? Entonces, además, los grandes influencers que ya se dedican a ello y que viven de ello, ya ha pasado que ha llegado un momento donde se han convertido en una especie de granja de enlaces salientes, ¿no? Están promocionando de cualquier tipo de cosa. Entonces ya no tienen esa pegada que tenían antes. En cambio, cuando tú coges a los microinfluencers, son gente mucho más entregada que te están ayudando mucho mejor a adaptarte ¿no? a vender. Por ejemplo, en mi caso, habréis visto que hay varias menciones de diferentes hoteles, ¿no? Entonces yo no podría ser un microinfluencer. Si estoy yo dando charlas continuamente y a lo mejor hago 200 charlas al año donde me llevo pues estas imágenes de estas empresas, ¿no? A mí me podrías considerar un microinfluencer. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que trabajar un poco diferente la influencia en sí, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo con pequeñitos. El microinfluencer está encajando mejor que no los grandes. ¿Qué más hay por ahí? ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos varias, Tirso, te las voy leyendo. ¿Vale? Enrique nos pregunta, ¿qué es el CRM? El CRM es el Customer Relationship Management. Esto sería un programa de gestión de contactos. Tú cuando quieres organizar pues, todo lo que ha ocurrido con un cliente, podríamos entrar en nuestro CRM, entrar en su ficha y dentro de su ficha veríamos todas las tareas que tenemos asociadas al contacto, todos los emails que le hemos enviado, las llamadas telefónicas, los ebooks que se ha descargado, las facturas que tenemos de él, lo tenemos todo concentrado en el mismo lugar. Se dice que a día de hoy, esto fue un estudio de IBM además, que el 40% del tiempo que asignamos en el trabajo estamos buscando información. ¿Y dónde buscamos información? En el disco duro, en el correo electrónico, a ver si encontramos aquel email, aquel archivo que nos enviaron con aquella propuesta, o incluso preguntándole a otros compañeros qué ha pasado con un cliente. Entonces, esto todo lo resuelves con un CRM multiusuario. De hecho, yo empecé a utilizar esto, me llama mucho la atención, la pregunta me llama realmente la atención, porque yo llevo implantando CRMs desde el año 94. 94. Esto significa que son 25 años, implantando CRMs. Entonces, ¿qué ha pasado en España? Se ha hablado mucho de programas de gestión de empresa, pero en cambio no se ha hablado de cómo vender mejor, de cómo trabajar mejor, de cómo centrar mejor el tiro. Y eso es un CRM. Con un CRM tú trabajas mejor en equipo, porque no tienes que estar distrayendo a tus compañeros y tienes toda la información relacionada en el mismo lugar, además de acumular inteligencia de mercado para saber lo que realmente encaja con los clientes. Hacemos mucho esfuerzo en captar al cliente por primera vez, pero luego no explotamos la información de ese cliente para poderle vender de nuevo. Entonces, los CRMs, vaya, esto debería ser, implantar un CRM te cambia la vida, te cambia la vida, te organiza la vida, te estructura, te permite crear estrategia. De hecho, cuando tenemos un buen CRM, por ejemplo, en esta central de reservas que nosotros gestionamos, claro, con un CRM yo lo que puedo hacer, voy a enseñar yo algo en pantalla, voy a enseñároslo. Yo puedo tener en la página web, puedo tener aquí un formulario. Imagínate que voy a servicios y voy a, no sé, implantación de CRM, ¿no? Entramos en un servicio concreto. Vamos a entrar aquí en servicio CRM, explico todo el servicio,
Y aquí abajo, ¿ves este formulario? Este formulario de aquí, donde pide nombre, apellidos, email, móvil, empresa, sitio web, este formulario no es de la página web. Está diseñado en el CRM, en mi programa de gestión de contactos. Por lo tanto, cada vez que alguien rellene este formulario, va directamente a mi CRM para que yo arranque todo el ciclo comercial e intente cerrar yo este cliente. Entonces, toda la información que voy recogiendo en la página web acaba dentro de una base de datos unificada. Y esta base de datos unificada me permite saber lo que está haciendo mi cliente. Por ejemplo, ahora mismo, si yo entro en esta pantalla, yo lo que estoy viendo son las personas que tengo conectadas ahora mismo a mi página web. Pues ahora estoy viendo, por ejemplo, vamos a ver aquí tengo un tal José, José M. Herrera, y sé exactamente lo que está mirando. Entonces, toda esta información de lo que está mirando el usuario se queda registrado en la ficha de contacto que tengo en el CRM. Yo puedo ir al CRM, entrar en cualquiera de las fichas vuestras y saber si ha estado en mi página web y exactamente qué le ha interesado más. Esa inteligencia de mercado te permite ser mucho más competitivo, diseñar mejores servicios, definir muchos mejores productos y además crear acciones de marketing mejor dirigidas, porque conoces al cliente. Es decir, a día de hoy la página web tiene que estar llena de formularios web y estos formularios web vienen del CRM. En el CRM es donde diseñas todo y toda la información de todos los canales va a la web, la conviertes y se va al programa de gestión de contactos. Es un poco la idea. ¿Eh? Ha sido la versión larga esa. Ah. Alberto nos plantea una duda que ya había planteado anteriormente también. Seguro que los trabajadores de las empresas tenemos las ideas claras, pero dependemos de las inversiones que hagan los directivos de la empresa en tecnología digital. ¿Cómo podemos convencer a la empresa de la consigna de renovarse o morir? Bueno, de hecho, es que estamos abocados a este cambio, se ha visto más que nunca ahora en la pandemia. Es decir, el tema de encontrarte en tu casa sin saber cómo trabajar, cómo dirigirte a tus clientes, cómo sanear la base de datos, cómo vender bonos. La gente que tiene un buen CRM y ha estado preparada se ha podido adaptar mejor a esta situación. Entonces, cada vez estas situaciones son más drásticas. O sea, al principio todos los cambios eran muy lentos, ahora los cambios son mucho más rápidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que como perdamos más la carrera de mercado, porque el mercado está cambiando a un ritmo exponencial. Entonces, si no nos vamos adaptando a estos cambios con más rapidez, en 4 días estamos fuera. Entonces, ya no es un tema de que tenemos que convencer, tienen que verlo. De hecho, las Fortune 500, las 500 empresas más grandes del mundo, tenían un medio de vida, un tiempo medio de vida de 60 años. A día de hoy se habla de 10 y va bajando. O sea, ahora mismo la supervivencia de las empresas ni las grandes está garantizada. Entonces, o empezamos a trabajar con más rapidez y eso va a significar, pero cuidado, no estamos hablando solo de tecnología, como decíamos, sino es un cambio de métodos, de forma de trabajar, de cultura de empresa, esa cultura digital, eso es lo primordial y eso tendremos que implantarlo porque si no, no nos adaptamos a los cambios de mercado. Es que eso es obligado. No creo que podamos hacer otra cosa ya. Y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que la tecnología lo que ayuda es a que el mercado ya empiece a imprimir unos ritmos de crecimiento exponenciales. Y o sabemos adaptarnos con más rapidez a todo, es imposible. Por ejemplo, esto que hemos visto de la modelación, habéis visto que he hablado de un chino, he hablado de un deportista, puedo estar hablando de un foodie, puedo estar hablando de un alemán. Entonces, toda la estructura, todo el desarrollo de un nuevo producto, un nuevo servicio dirigido a ese segmento, se tiene que trabajar de cabo a rabo. O sea, tenemos que ver cómo llegar a ese segmento con los canales, cómo adaptar la propuesta de valor, qué recursos clave necesitamos, qué actividades clave tenemos que desarrollar y si tenemos que compartir o colaborar con algún partner, ¿no? Entonces, eso es esencial, es la forma de trabajar con más rapidez, es la forma de tener un prototipo lo más rápido posible, ¿no? Cuando trabajamos la modelación. Y ese es un simple método más dentro de todo lo que hemos hablado, ¿no? Pues todo esto lo que nos va a permitir es adaptarnos mucho más rápido a las situaciones y vamos a tener que hacerlo porque todo va a un ritmo exponencial. Muchas gracias, Tirso. Crisanto y Nadia nos preguntan sobre dónde pueden conseguir las plantillas y la presentación. Sí, bueno, esto os pasaré yo el PDF. Entonces, en el PDF directamente solo tendrán que clicar en los enlaces. Ahora lo veréis aquí. Vamos a este de aquí, por ejemplo. Este es el programa editorial. Solo tenéis que clicar aquí en el enlace. Se abre. Vamos a abrirlo un momento. Pues una vez tenéis aquí el documento, esto es un Google Doc, solo tenéis que darle aquí arriba, donde pone archivo, hacer una copia, haréis una copia, lo llamáis como queráis, lo metéis dentro de vuestro disco duro virtual y entonces aquí tendréis
un ejemplo, veis aquí que pone posts, tienes Twitter, Facebook, ¿no? Aquí es donde organizáis vuestro programa editorial. Y esto yo lo que hago es lo hago mensualmente. Y como veis, tengo aquí fecha y hora de cuando publico el texto, pongo aquí el enlace. O sea, pensar que cuando estamos trabajando en las redes sociales, tenemos que trabajar siempre para generar tráfico a la web, que es donde podemos convertir. Todavía estoy viendo muchas empresas privadas que lo que hacen es alimentar y publicar en una red social como puede ser Facebook y dejar el tráfico ahí. Y eso es una muy mala opción. Lo que hay que hacer es, Facebook es como un flyer. Facebook es como si fuéramos, imagínate que eres un restaurante tradicional, que estás en la ciudad y quieres posicionarlo en la ciudad, pero no online, sino en presencial. Pues lo que harías es diseñar unos buenos flyers, repartirlos por toda la ciudad. Entonces intentaríamos que fuera muy atractivo, que cuando pasara alguien por ahí lo viera, se parara, leyera el nombre del restaurante. ¿Y qué pondríamos? La dirección, ¿no? Dirección física para que fuera el establecimiento. De hecho, el flyer es para eso. Pues Facebook es lo mismo en el mundo online. Facebook al final es un flyer que tú repartes, que es donde está el mercado, para intentar generar tráfico a tu página web y en la página web intentar convertirlo a base de datos, es decir, a ese CRM. Entonces, por eso, cuando creamos el programa editorial, te dice fecha y hora, el texto, que es la llamada de atención, la imagen que vayas a utilizar y finalmente una URL para llevar tráfico a la página, porque no sirve de nada entrar en Facebook y dejar el tráfico ahí. Le estaremos haciendo pues un favor enorme a Mark, pero desde luego a nuestra cartera para nada. No estamos ayudando a generar fondo. Lo que tenemos que hacer es llevar tráfico a la web para convertirlo en negocio. Y sobre todo hay un tema muy importante que he hablado muy de refilón, pero que creo que es clave, y es la venta gris. No es tanto ahora de venta directa, sino es más recoger los datos del cliente para luego vender más adelante. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque todo ha cambiado mucho. Cuando yo empecé en el año 94-95, cuando tú buscabas algo en Google, en ese momento no era Google, era Yahoo, era porque te interesaba de verdad y lo querías comprar. Pero a día de hoy hay mucho usuario que lo que quiere es pues navegar por las redes sociales, entra en YouTube, entra en Facebook, va de aquí, va allá, tiene en ese momento la actitud de compra o de reserva, para nada. Entonces tenemos que intentar aprovechar eso para que cuando lleguen a nuestra página web, recoger los datos del cliente para luego intentarle venderle, cuando lo necesita de verdad, pero no cuando se está entreteniendo. Entonces ha cambiado completamente todo y tenemos que trabajar mucho más la venta gris y menos la venta directa, que se ocurre perfecto, pero no es lo habitual. Y por eso este descenso de la tasa de conversión, si hablamos que en el 94 era el 15%, de cada 100 personas que te visitaban, 15 te compraban, hoy es una, de cada 100 una. Entonces imagínate lo que tenemos que hacer. Tiene que cambiar completamente la estrategia. ¿Qué más hay por ahí? Perdón, Tirso. Sí, tenemos aquí Onelia. Nos comenta cómo se puede potenciar los comentarios o las reviews de nuestros servicios en las páginas web. Bueno, aquí aquí hay una de dos. O implantas alguna técnica creativa para pensar o te tomas 2 copas de vino. Si es del grifo, pues del grifo. Pero lo que hay que intentar ahí es ver qué podemos hacer cuando el cliente esté en el establecimiento para poder captar opiniones. Tenemos que intentarlo. De hecho, todas las aplicaciones, tanto sea TripAdvisor como Booking, como Google My Business, todas te permiten ya a través del smartphone poder crear una valoración muy rápida. Entonces, si tú, por ejemplo, estamos hablando de un restaurante, pues oye, tendremos que ver a ver qué podemos hacer. Puede ser un tema de deja una valoración en Google My Business para ayudarnos a mejorar y pregunta por tu sorpresa. No sé, puede ser cualquier cosa, pero tenemos que trabajar sobre todo la valoración cuando el cliente está ahí, cuando lo tenemos delante. Porque si luego vuelve a su casa o vuelve a su país de origen, va a ser mucho más complicado que se salga de su rutina para dejarte un comentario a ti. Lo que hay que intentar es siempre que lo tengamos delante, forzar un poco la máquina, intentar buscar una forma creativa de que deje esa valoración. Y no cuesta nada, ¿eh? Si estamos en un restaurante, si somos una empresa de actividades, si somos un hotel, lo que hay que tratar de hacer es de forma simpática formar a tus empleados para que traten de conseguir esas valoraciones. Pero sobre todo cuando están in situ, ¿eh? Porque luego cuando vuelvan será más complicado. Nuestro compañero Denis también plantea algunas dudas. ¿Sí? ¿Cómo profundizar en modelación? ¿Con qué libros se puede seguir profundizando? ¿Vale? ¿Y no sería interesante usar el marketing de afiliados con los micro y macro influencers para ponerlos de nuestro lado? Perfecto, me encanta. Me encanta. De hecho, cuando ahora trabajas WordPress, hay un plugin muy interesante con el nombre de Affiliates Manager, que lo que te permite es crear un código
eso se lo puede repartir con los microinfluencers y el tráfico que nos venga de ahí, que finalmente contrate, pues se gestiona la comisión. Es perfecto, ¿eh? O sea, la combinación entre el marketing de afiliados y el microinfluencer es una fórmula perfecta. Encaja muy bien. No sé si, perdón si me despisté, ¿le contestaste a la pregunta de con qué libro se puede seguir Ah, sí. profundizando? Business Model Canvas es de Alex Osterwalder. Alex Osterwalder fue el autor inicial, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado una vez nació este libro, Business Model Canvas, de Alex Osterwalder? Ha habido, pues, lo que llamamos forks, ¿no? Que son añadidos, evoluciones del libro, eh, pero yo diría que lo mejor es coger el original, entender de verdad cómo funciona, y una vez hemos entendido muy bien cómo funciona, adaptarlo a tu realidad. O sea, uno de los grandes problemas que hay con los métodos, que esto es muy importante entenderlo, cuando hablamos de métodos, ¿qué pasa? Que hoy estamos hablando de innovación. Uno habla de design thinking, otro de speed thinking, luego de repente modelación, Alex Osterwalder, luego sale otro que se llama Ashmiura y no sé qué. Luego de repente entramos en experiencias de cliente y tratamos no sé cuántos diagramas. Luego hablan de gestión de proyecto, que aparece el Scrum, aparece el Kanban, aparece no sé qué. ¿Qué ocurre? Que todo esto lo que está generando es mucho ruido metodológico, porque si tú no coges un método y lo haces tuyo y lo conoces de verdad, cada vez que vayas a intentar implementarlo, tendrás tanto ruido metódico que estarás más pensando en cómo implementarlo bien que en el contenido real, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es, sea lo que sea, cualquier método, hacerlo tuyo, adaptarlo a tu realidad. Si quieres cambiar cosas del método, las puedes cambiar, no tienes que seguirla de forma purista y que de verdad se convierta en una herramienta para ti. Yo, por ejemplo, cuando hablo del kit de metodologías básico, que creo que es necesario en cualquier empresa, siempre hablo de Business Model Canvas de Alex Osterwalder para modelar. Para modelar significa para poder desarrollar un nuevo producto, para lanzar una nueva unidad de negocio, para poder identificar oportunidades. Eso es perfecto. La modelación con Alex Osterwalder, ¿no? Business Model Canvas. Luego, cuando hablamos de innovar, a mí me gusta mucho uno que es Speed Thinking de Ken Hudson. Speed Thinking de Ken Hudson son dinámicas de 5 minutos que puedes implementar en cualquier momento. Pues tengo uno para modelación, otro para innovar. Luego, Lean Startup de Eric Rice, este es el que me gusta más, es el original, que lo que te dice es, voy a crear un producto mínimo viable, lo voy a lanzar lo antes posible a mercado, voy a ver si encaja, si no encaja, hago pequeñas iteraciones y mejoras rápidas, veo que después de haber hecho 4 o 5 iteraciones no funciona, lo tiro, pivoto y me voy a algo nuevo, ¿no? Eso es para poder conducir nuevos productos en un marco de incertidumbre alto, que no se conoce. Eso sería Lean Startup de Eric Rice. Y ya por último, hay uno que me encanta a mí y creo que es revolucionario, que es Scrum para lo que sería el desarrollo de proyectos. Es muy importante desarrollar proyectos con algún método. Con esto quiero decir que cuando voy a cualquier empresa, cualquier destino, cualquier organización, da igual el tamaño que sea, normalmente lo que ocurre es que tienen un plan estratégico, tienen también un plan de acción, pero falla lo básico. Falla la modelación, que está antes del plan estratégico, y falta el plan de ejecución, que es el método para poder ejecutar el plan de acción. Entonces, hay que empezar a trabajar de una forma más ágil, hay que desarrollar proyecto. Y cuando hablamos de desarrollo de proyecto, tenemos que utilizar algún software que nos permita organizar las tareas en equipo. Entonces, ¿qué ha pasado en el mercado? Que claro, los que venimos de IT, que yo soy de IT, de Information Technology, de la tecnología, nacimos con un software de desarrollo de proyectos debajo del brazo, pero cualquier empresa que no se dedique a la tecnología no ha utilizado un software de gestión de proyectos en su vida y a día de hoy, por esa rápida adaptación a los cambios de mercado, necesitas empezar a gestionar proyectos. Por lo tanto, tenemos que utilizar algún software para desarrollar proyectos. Entonces, ¿cuál podría ser? Podría ser desde Trello, que yo creo que todo el mundo conoce Trello, ¿no? Bueno, Trello es una herramienta muy sencilla, o podría ser, pues no sé, Jira, o podría ser Sprints de Zoho, que son otras herramientas que nos permiten desarrollar proyectos en equipo. Es la única manera de hacerlo. Por ejemplo, voy a enseñároslo. Si yo entro aquí y entro en, por ejemplo, Sprints, voy a enseñároslo. Esto es muy sencillo, ¿eh? Esto es muy sencillo. ¿Y qué ocurre? Que solo hace falta conocer un poco el método, utilizar una herramienta de este estilo y ya lo tenemos. Pero esto mismo que os voy a enseñar lo podríamos estar haciendo tranquilamente, por ejemplo, en Trello. Bueno,
en qué consiste un software de desarrollo de proyectos basado en metodologías ágiles. Consiste en, voy a estructurar el trabajo en microtareas. Microtareas son tareas de 4 o 5 horas como mucho y se tienen que asignar y se tienen que priorizar. Entonces, tú cuando tienes todas las tareas que hay que desarrollar, las asignas a personas concretas, pones plazo de vencimiento y las organizas en lo que llaman colas de trabajo. Tú tienes una cola de trabajo y entonces esta cola de trabajo se organiza en 3 columnas. Lo que hay que hacer, lo que está en progreso y lo que está desarrollado. Y esto en equipo transparente con todos los compañeros. Y entonces, a medida que tú vas trabajando en alguna tarea, lo único que haces es moverlo de columna. Y normalmente lo que hacemos es, ponemos un tiempo de inicio, un tiempo de fin para esta cola de trabajo. A ver, esto ha sido muy rápido y así un poco así a lo loco, pero la idea que estoy tratando de comunicar aquí es de que hay programas de gestión de proyectos muy sencillitos, muy visuales, que te permiten trabajar de forma transparente entre un equipo de personas, como lo estamos viendo aquí. Solo que tenemos que microtarear todo ese plan de acción. O sea, el plan de acción está muy bien, pero luego hay que microtarearlo y lo organizamos en colas de trabajo. Y las colas de trabajo en 3 columnas con lo que tenemos que hacer, lo que tenemos en progreso y lo que está hecho. Esto, por ejemplo, es un software básico muy interesante. Muchas Pero gracias. Héctor, Sí, está todo, Cristian, respondido. quedan 2 preguntitas que las Vale, pues contestamos estamos ya rápido. fuera Bueno, de tiempo. una es de Aura Service y le pregunta sobre el vídeo. El vídeo, como hemos comentado en alguna otra ocasión, colgaremos todos los vídeos a la finalización del ciclo de webinars. Sí, sí. Pío nos traslada una consulta: ¿cómo crear dentro de nuestra empresa un departamento de transformación digital? Fases, personas, presupuestos. bueno, esto de hecho ahí hay un montón de fórmulas, ¿no?, para poderlo desarrollar. Se puede contratar fuera, ¿no?, para que conduzcan y haya un mentor que ayude a esa transformación digital. Puede ser que creemos un piloto. Esto es otra forma de hacerlo. Tú dentro de la organización creas un piloto, se hace solo para un área y se hace esa transformación digital ahí, y a medida que va calando ahí, luego se extiende al resto de la organización. Luego también hay otra fórmula que es, creo un departamento aparte de forma transversal, que lo que hace es trabajar la transformación digital en todos los departamentos de la empresa. Y luego está el método a la española. El método a la española es, yo estoy aquí arriba, soy el director general y todo el mundo hace lo que yo digo, ¿no? Es otra forma de trabajar la transformación digital, que no es la más adecuada a lo mejor, pero que también funciona. Pero hay diferentes formas de hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que es muy importante entender que esto sobre todo es un tema de método, es un tema de innovación, es un tema de cultura digital, y cuando eso se tiene claro, entonces empiezas a trabajar con la tecnología. Pero es más importante dominar esos cambios en la forma de trabajar, ¿eh? Perfecto, Tirso. Van a ser casi ya las 12, llevamos 2 horas. Salvo que haya alguna otra pregunta, Cristian, así muy clara, muy explícita. No, Aura Service también nos pregunta si le podemos pasar por escrito los libros. Ya cuando Tirso nos facilite la presentación, pues también podemos completar Exacto. con la información de los libros. Sí, De todas maneras, quería hacer una pequeña anotación aquí, un segundito que te voy a enseñar, que esto es muy importante entenderlo porque esto es uno de los grandes problemas que hay a día de hoy, porque nos vamos a diferentes charlas, acabamos entendiendo que hay un montón de métodos y vamos cambiando de método a método, ¿no? Lo que hay que hacer es escoger uno, hacerlo tuyo y trabajarlo diariamente. Si no, siempre va a existir ese ruido metódico. Es como cuando, por ejemplo, si tenemos que hacer la presentación de nuestra empresa en español, no tenemos ningún problema. Cuando la tenemos que hacer en alemán, estamos más pendientes de cómo lo estamos diciendo en alemán, cómo hablamos la lengua, que de lo que estamos explicando de verdad, ¿no? Entonces, tenemos que intentar que los métodos se conviertan de verdad en herramientas para nosotros. Eso significa que cuando tú lees algo como, por ejemplo, Alex Osterwalder, ¿no?, que es este autor de Business Model Canvas, luego yo, por ejemplo, he cogido y he creado diferentes Canvas, diferentes versiones de ese método para que esté más aterrizado a la situación real que yo trabajo. Por ejemplo, si vemos aquí, vamos a entrar aquí en esto lo he hecho yo en slides, y entonces no está siguiendo exactamente el método de Alex Osterwalder, sino que al final lo he dominado tanto el método original, he entendido tan bien el trasfondo, que lo que he hecho es una versión adecuada a la realidad de una empresa, por ejemplo, española o de una empresa turística. Y no es lo mismo el Canvas que vamos a utilizar
para trabajar modelación territorial con un ayuntamiento que para trabajar en una empresa turística que se dedica a la venta de actividades, ¿no? No tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final los métodos, te aprendes la base, la entiendes muy bien, pero luego la tienes que adaptar a tu realidad. Entonces, el método lo tienes que hacer tuyo y que te sientas cómodo con el método, ¿eh? En este caso, veremos que hay cosas nuevas y esto es el método adaptado a una realidad diferente, porque posiblemente Alex Osterwalder, cuando estaba trabajando la modelación, tenía en mente pues, la empresa financiera de Wall Street, yo qué sé, ¿no? En cambio, no tenía claro pues, cómo adaptarlo a una pyme española. Bueno, pues esto hay que hacerlo nuestro. El Business Perfecto, Model Camp, Tirso. uy, Sí, sí, sí. Sí, no digo no, que la modelación, yo creo que es la fase cero. La fase cero es la modelación. O sea, a día de hoy, lo que está fallando mucho es que no entramos en la esencia del modelo de negocio de cualquiera. No tratamos de identificar bien nuestra propuesta de valor. No adaptamos la propuesta de valor según el mercado. Si tenemos un 80%, un 20% de los clientes nos genera 80% de beneficios y son 4 mercados emisores, trabajemos muy bien la adaptación de la propuesta de valor a cada mercado. Entonces, de esta manera, trabajaremos mucho mejor y encajaremos con más facilidad. Perfecto, Tirso. Estamos en la frontera, a las 12 de la mañana, no podemos pasarnos de ahí, pero realmente, vamos, reafirmo en el ponente que nos ha acompañado hoy, el nivel de Tirso yo creo que ha quedado absolutamente patente y yo creo que debes convertirte en un aliado permanente. Tenemos que tenerte más cerca porque realmente nos inspira, nos ha inspirado y es un verdadero lujo para alimentar nuestra estrategia, sobre todo con la participación que estamos teniendo. Nos estamos moviendo en cifras de 60, 70 participantes cada webinar. Yo creo que es una cifra bastante interesante que muestra claramente el interés, la sensibilidad, la predisposición que tiene el sector a familiarizarse lo antes posible con la transformación digital que tú has explicado perfectamente, Tirso. O sea, yo creo que nos queda únicamente despedirnos, congratularnos, darnos las gracias a todos por acompañarnos y a Tirso, por supuesto, por estas casi 2 horas que ha estado con nosotros. Creo que ha sido realmente interesante y muy revelador de qué es lo que hay que ponerse a hacer desde el minuto 1 a nivel empresarial, a nivel destino. También has aportado claves para nuestra propia organización, para organismos de promoción turística como el nuestro. En definitiva, has hablado de la cultura empresarial, que es la clave absolutamente de cualquier cambio, más allá de las propias herramientas. Si no se cambia la cultura empresarial, difícilmente se pueden abordar cambios tan disruptivos como lo que has explicado, ¿no? Y al mismo tiempo tan necesarios para seguir siendo competitivos en los tiempos actuales. Tirso, gracias de nuevo, compañero, y nos Gracias a vemos pronto vosotros. seguro. Y gracias a todos por acompañarnos. Cristian, la ponencia, la presentación la colgaremos al final de los webinars, como en los vídeos, como estamos haciendo por costumbre en este ciclo de píldoras formativas. Así que buenos días a todos, casi buenas tardes, que nos acercamos a las 12 de la mañana. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Tirso. Chao. Luego, Dios. Adiós.